mejora de la cultura preventiva en las cooperativas. El proyecto que llevamos desarrollando, ya estamos aquí dando los últimos coletazos. De hecho, ya casi, bueno, oficialmente, ¿no? Finaliza mañana el plazo de ejecución. Durante 9 meses hemos estado desarrollando este proyecto con el objetivo principal de difundir entre las empresas de Sevilla y de, bueno, por supuesto también de Andalucía, pero sí que nos hemos centrado mucho en Sevilla, bueno, la difusión de todos los principios de la acción preventiva con el objetivo de llevar a cabo una tarea de divulgación, ¿no? De esta cultura preventiva. Todas las acciones que hemos estado desarrollando, que han sido muchas, se han pivotado sobre 4 áreas estratégicas ligadas a parte de los ejes estratégicos de la estrategia andaluza de prevención de riesgos laborales, que han sido los riesgos psicosociales, los riesgos de trabajos en altura, la seguridad vial laboral, en el que lógicamente se enmarca y se contextualiza el webinar del día de hoy, colectivos vulnerables y enfermedades profesionales. Como digo, han sido muchísimas las acciones que hemos llevado a cabo, 4 seminarios online, como este es el último, 10 seminarios presenciales de 4 horas. Se ha elaborado una gran cantidad de material informativo que ya aprovecho, digo que además lo vamos a enviar, de hecho ya se están enviando, que hemos ido desarrollando a lo largo de este proyecto y que bueno, que ha sido de gran interés, desde una elaboración de guía para la gestión preventiva, cuestionarios de situación preventiva, cuestionarios específicos, folletos técnicos digamos, relacionados con todas estas áreas estratégicas. Además de, bueno, también y enmarcado en un proyecto paralelo que también hemos estado participando, ha sido la Oficina Técnica Cooperativa de Prevención de Riesgos Laborales a través de una oficina en la que prestamos, y todavía estáis a tiempo, porque como digo, hasta mañana estamos a vuestra disposición, de prestar asistencia técnica relativa al estudio y a la resolución de cualquier problema derivado de la aplicación práctica de las actuaciones preventivas en materia de prevención de riesgos laborales. Eh, Habéis sido muchas en las empresas, sobre todo, bueno, muchas cooperativas que habéis acudido y tanto de forma presencial como de forma telemática, a través de correo electrónico, conversaciones, teléfono, que nos habéis solicitado ese asesoramiento técnico y ese apoyo técnico. Y bueno, agradecerlo porque algunas sé que estáis por aquí. Y, y nada, como digo, bueno, ha sido un proyecto ambicioso, importante. Esperamos y así os iremos informando que vuelvamos a repetir en próximas convocatorias y en el que, como digo, bueno, el foco fundamental ha sido en esa difusión de la cultura preventiva. Centrándonos en lo que nos ocupa en el día de hoy, que es el abordar un tema tan candente, tan de máxima actualidad como es la seguridad vial laboral. Hemos denominado obligaciones legales, porque al final, bueno, pues los desplazamientos laborales, ya los que conocéis, estáis en el mundo laboral, tanto los in itinere, perdón, como en misión, representan uno de los grandes focos de riesgo para la población trabajadora, con un impacto directo no solamente en el daño que produce en los trabajadores, las trabajadoras, en el bienestar, sino también en la productividad, en la reputación de las empresas y, por supuesto, en los costes asociados a esa siniestralidad. Los que llevamos y estamos metidos en este cogollo de la PRL estamos viviendo un aumento exponencial de la siniestralidad laboral vinculado a los accidentes de tráfico, y eso nos hace poner el acento y poner el foco en esa necesidad urgente de reforzar las medidas preventivas en este ámbito. Eso supone no solamente llevar a cabo actuaciones puntuales o reactivas, ¿no? Cuando el daño se produce, cuando el accidente se produce, sino que qué duda cabe que es fundamental garantizar ese cumplimiento riguroso, integrando de forma eficaz y efectiva el abordaje de esta gestión de la seguridad vial laboral en la gestión general preventiva de la empresa. Esto implica, pues, garantizar la concienciación, el liderazgo activo, la corresponsabilidad en todos los niveles de la empresa, desde la dirección hasta los trabajadores de base, ¿no? Comentábamos justo antes de empezar con David Revillo, que ahora paso a presentaros,
Aquí se hace preciso y de hecho vamos a hablar hoy, vamos a tratar hoy, y David lo va a exponer así, ¿no? El hacer ese cambio, que ya llevamos muchos años diciéndolo, ¿no? Ese cambio de paradigma en PRL, en dejar, evidentemente hay que seguir poniendo y actuando, ¿no? Preventivamente en las máquinas, en las instalaciones, en los lugares de trabajo, en los riesgos higiénicos, que indudablemente, ¿no? Pero sí que es verdad que es fundamental, y lo ligo no solamente a la seguridad vial, es fundamental cambiar el foco y poner el foco, poner el acento, poner nuestros esfuerzos en las personas, en los comportamientos humanos, en qué podemos hacer por sensibilizar y, en definitiva, hacer que nuestra población trabajadora trabaje de forma segura y tengamos lugares de trabajo seguros y saludables, ¿no? De todo esto vamos a hablar un poquito bueno, un poquito en este rato que vamos a estar en el día de hoy. Y para ello tenemos, y ya por supuesto aprovecho para dar las gracias a Fraternidad, la Mutua Fraternidad Muprespa, a la que organización y mutua a la que pertenece David Revillo Vidales, que es la persona que el ponente responsable del día de hoy, pertenece al Departamento de Prevención y Cultura de Salud de Fraternidad Muprespa. Lleva muchísimos años, bueno, en este puesto ya casi 10 años, y también orientado todo su trabajo, sus esfuerzos a esa reducción de la siniestralidad en las empresas asociadas a su mutua, en especial en el área de seguridad laboral. Ha sido es responsable de la organización de las semanas de la prevención y la semana de la seguridad vial laboral. Es técnico superior, por supuesto, en prevención de riesgos laborales. Ha desarrollado también durante muchísimos años un trabajo como técnico de prevención en servicio de prevención ajeno, concretamente en Qualtis. Tiene también experiencia en servicio de prevención mancomunado y en servicio de prevención propio, con lo cual yo creo que no podemos tener mejor ponente que, además de su solvencia técnica, su preparación, su experiencia, su capacitación técnica, ha tenido la oportunidad durante todos estos años de conocer el mundo de la prevención y de cómo debemos trabajar en esta gestión preventiva desde todos estos espacios, ¿no? Y de todos estos servicios de prevención propio, ajeno, mancomunado, con lo cual, bueno, agradecerte, David, muchísimas gracias por estar aquí. Yo ya me voy a callar, te voy a ceder la palabra. Sí que os digo, además ya con David lo hemos estado comentando, él ahora contará un poquito la dinámica que vamos a seguir, pero que tenemos el chat, tenemos aquí también que nos he presentado y muchos lo conocéis, a Eduardo Gentil, también técnico y responsable y forma parte de este proyecto, que vamos aquí a estar los dos con el chat atendiendo para que quien quiera levantar la mano, quien quiera acudir a través del chat a hacer cualquier cuestión, cualquier sugerencia, cualquier consulta, David gustosamente ya nos ha dicho que lo interrumpamos cuando queramos. Con lo cual, bueno, bienvenidos de nuevo, muchísimas gracias y empezamos. Gracias, David. Pues nada, María Ángeles, muchas gracias por la presentación muy completa, en la parte sobre todo que has introducido la problemática que hay en materia de prevención en general y cuáles son las ideas que tenemos que seguir, no solo en seguridad vial, sino también en otros ámbitos de seguridad y salud laboral. Como has comentado, vamos a ver, veo que estamos en familia, ¿no? Que somos en torno a 15 personas inscritas, entonces sentiros totalmente libres de abrir los audios y preguntar o de levantar la mano o interaccionar por el chat, porque ya os digo que esta jornada pretende ser una jornada de sensibilización, pero también un espacio de reflexión y enfocado un poco a lo que ha comentado María Ángeles en la inauguración. También agradecer a Eduardo, que está ahí también de backup, por si hay cualquier incidencia. Entonces, sin más, nada, voy a proceder a compartir la presentación. Me vais a confirmar, aunque yo lo estaré viendo en paralelo ya. Creo que ya estoy compartiendo. Es Sí, sí, correcto, ¿no? se ve bien, se ve bien. Bueno, pues como ha comentado María Ángeles, la seguridad, el título de la jornada de hoy es Seguridad Vial Laboral. Fijaros que ya le estamos dando el matiz de laboral, porque muchas veces en seguridad vial lo conocemos de una forma transversal porque nos afecta a todos fuera del trabajo, pero es verdad que dentro de las organizaciones hay muchísimos siniestros viales o accidentes de trabajo que tienen que ver con el tema profesional, ¿no? Y por ahí entre todos, evidentemente las empresas tenemos que poner medidas preventivas para esa reducción.
Fijaros en la primera slide que os presento, ahí hay un mensaje de Ana. Ana podría ser Ana, podría ser David, podría ser Eduardo, podría ser María Ángeles, ¿no? Y nos dice, nos vemos a las 7. Pues fijaros que si yo soy el conductor de ese vehículo, imaginaros que tardo más o menos 4 segundos en leer ese mensaje. Pensad en 4 segundos, si contáis ahora mismo 1, 2, 3, 4 un vehículo a ciegas, ¿qué es lo que puede ocurrir? Y la jornada de hoy va un poco en esa línea, ¿vale? En que tomemos reflexión de hasta dónde cada uno de nosotros en materia preventiva, en el ámbito laboral y fuera de él, pues podemos contribuir a que los siniestros viales sean los mínimos posibles, ¿no? Ojalá lleguemos a ese objetivo cero y al final está, como vamos a ver, en mano de todos. Vamos a ver las obligaciones legales, vamos a ver la responsabilidad de la empresa, pero quiero que esqueis también la responsabilidad que tenemos cada uno, la responsabilidad individual. A ver, un momentito. Vale, ya tengo pillado el cursor. Vale, os lanzo una pregunta. Empezamos. ¿Qué nota os pondríais como conductor? Rápidamente. No sé si alguien en el chat me podría dar un valor o alguien se atreve a decir un número, un par de ellos. Venga, decidme una nota. Del 0 al 10, ¿qué nota os pondríais como conductores? Puede ser una moto, puede ser un coche. Pues no sé si hay conductores de autobuses, de furgonetas. ¿Qué nota os pondríais? Venga, decidme alguna nota. Rápidamente, si no la digo yo, pero es por darle. A ver, que vea el chat. De 6 a 7, 7. Vale, ahora lanzo la pregunta al contrario. ¿Qué nota le pondrías al resto de personas, en este caso conductores, peatones, con los que compartimos la vía, con los que compartimos la carretera? ¿Qué nota le pondrías? Y estamos hablando de seguridad, ¿eh? No estoy hablando de que sean pilotos de Fórmula 1. Estamos hablando desde el ámbito preventivo, para situarnos. ¿Qué nota le pondríais al resto? Bueno. Aquí María Ángeles y Eduardo, los que han contestado, se han puesto. Normalmente, cuando nos hacen la pregunta, fijaros que todos tendemos a decir, yo conduzco bastante mejor que el resto, ¿no? O me pongo una nota superior. Y al final ahí es donde ya empezamos con el conflicto de la seguridad vial. El conflicto de la seguridad vial que al final compartimos la vía con mucha gente. Podemos estar con un desplazamiento vinculado al trabajo o no. Pero fijaros que tenemos esa percepción de que yo conduzco mejor o más seguro y el otro lo hace de peor forma, ¿no? Entonces por eso vienen los conflictos y por ahí también tenemos que tener mucho cuidado en la responsabilidad que comentábamos antes, ¿no? Porque en la vía no estamos solo y al final cada uno interpretamos la norma de una forma y por ahí podemos tener estos conflictos. Lo veremos más adelante, pero si hacemos un símil en prevención de riesgos laborales, fijaros, en una obra, yo tengo una obra ahora aquí delante de donde estoy impartiendo el webinar de construcción, hay muchas empresas contratistas, subcontratistas, todos se coordinan para minimizar riesgos, pues en la carretera tenemos que actuar de igual manera. Y fijaros que además en la carretera, al igual que en el trabajo, cada uno tenemos una percepción del riesgo, ¿vale? Alguno pensará, si miro el móvil no pasa nada, si voy a 180 no pasa nada, si voy en moto sin casco no pasa nada, etcétera, etcétera. Bien, a ver. La siguiente pregunta es, ¿qué os motiva a desplazaros de forma segura? Si yo os lanzo la pregunta ahora y os digo, venga, vais a coger el vehículo y ¿cuál es vuestra motivación? Bueno, si alguno me quiere responder, que me responda, si no me adelanto. Normalmente, alguno la motivación será, pues tengo que llegar al partido de pádel que he quedado con mi amigo o con mi amiga. Otro la motivación será, pues llegar seguro a ver a mi madre que hace un mes que no la veo. Otro será, pues llegar seguro al centro de salud o al colegio con mis hijos para que, bueno, pues, continúen su jornada o sean asistidos de forma adecuada. Y es muy importante la motivación, ¿vale? Porque en el ámbito laboral, si yo, por ejemplo, soy un mensajero y mi motivación es repartir esa pizza, por poner un ejemplo, ¿no? A pesar de que haya un riesgo grave inminente, pues al final esa motivación hace que pueda tener más probabilidad de tener un siniestro vial. La motivación es importante y cuando la prioridad, tu prioridad es tu seguridad y la del resto, al final conseguimos que circulemos o nos movamos de forma más segura. ¿Y cómo cambiamos esa motivación? Pues como ha comentado María Ángeles, cambiando conciencias, cambiando comportamientos y cambiando percepción del riesgo. Siguiente pregunta. ¿Qué consejo le daríais a una persona que va a coger ahora el vehículo? Respondo yo.
Normalmente yo cuando llamo a mi madre o a mi padre, que por suerte todavía les tengo, ¿no? Me dicen, oye David, ten cuidado con el coche, o mi jefa en este caso, sabe que me voy el fin de semana o sabe que me voy de vacaciones y me dice, oye David, ten cuidado con el vehículo, que lo importante es llegar seguro. O a mi mujer yo le digo, oye, ten cuidado cuando vayas a recoger a los niños porque hoy llueve. Al final es muy importante el consejo que transmitimos. ¿Por qué? Porque ¿qué nos pasa en el día a día y nos puede suceder también en el ámbito laboral? Si yo llamo a una persona y le digo, oye, que la reunión es a las 10, que te quedan 10 minutos y que te estamos esperando, o oye, que necesitamos, imagínate, ¿no? Me llama mi mujer en este caso y me dice, oye David, que tienes que ir a recoger a la niña, que encima luego tiene la extraescolar, etcétera. Es muy importante ese mensaje que transmitimos a nuestro compañero, compañera de trabajo, a nuestro familiar, a nuestro conocido, amigo, en el ámbito de la seguridad. O sea, ese mensaje, ya como veremos más adelante en algún ejemplo, puede hacer cambiar el chip de que cuando esa persona se sitúe en el vehículo, adopte un comportamiento más seguro. Y como ha comentado María Ángeles, todos aquí, los que estamos, los que trabajamos en prevención, tenemos un objetivo común, que es proteger la salud de las personas. En este caso hablamos de la seguridad vial y fijaros que la Organización Mundial de la Salud ya en el año 48 definía la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto lo ligo a que los que estamos, cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, sabéis que las empresas deben disponer de 4 especialidades, que son las que están ahí: seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología y vigilancia de la salud. Porque al final lo que busca la prevención es que no haya lesiones, ¿vale? Y las lesiones no solo desde el punto de vista físico, no es que yo me fracture un brazo, que me corte, que me parta una pierna, no. En mi cabeza también pueden pasar cosas. Ahora, por suerte, digamos por suerte, se está poniendo más en boga la salud mental. Pero todo lo que afecta a la salud de las personas en el ámbito laboral, al final hay que, bueno, pues como hemos comentado, hay que trabajarlo y desde el punto de vista mental también. Y si vamos a seguridad vial, igual os planteáis, pero es que el tema mental, ¿cómo influye? Hombre, pues pensad, cuando vais muy agobiados, cuando vais muy estresados o cuando estáis más preocupados, ocupados en el vehículo, ¿cómo conducís? ¿Mejor, peor? Al final, todo este tema organizativo de las empresas, ¿cómo me siento yo? Pues es muy importante para que luego pueda tener en este caso, un accidente de trabajo o siniestro de vial. Estoy haciendo la matización para que, por lo que las víctimas también demandan, ¿no? De que hablemos más de siniestros viales que de accidentes de trabajo. Entonces, es importante que desde el punto de vista preventivo nos preocupemos de todo. Que cuando evaluemos el riesgo, en este caso de tráfico, no esperemos a que, no, es que ha hecho una caída con la moto. No, es que si estoy presionando al de la moto para que reparta en unos tiempos muy urgentes, o le hago conducir en unas condiciones climatológicas complicadas, o conduce de noche, etcétera, pues al final todo esto va a determinar que tenga mayor probabilidad de tener un accidente de tráfico en este caso. Bien, os presento a Mario. Confirmadme si no se oye, me decís, si se oye, para adelante, ¿vale? En los trayectos habituales, no bajes la guardia. En una ciudad vibrante y bulliciosa, la jornada laboral finaliza y el día se desvanece. Ay, perdonad, que he ido al chat. Disculpad. Conozcamos a Mario, director de producción de una siderometalúrgica. Un padre de familia cuya vida y rutina diaria reflejan las de muchos de nosotros. Mario ha tenido una jornada laboral más larga de lo habitual. Está cansado y abrumado por los temas que han quedado sin atender. Y para empeorar las cosas, debía haber terminado un informe para la reunión que tiene a primera hora de mañana. Un cambio vital para su empresa dependerá de los costes que estime en ese informe. Su coche ha sufrido una avería por la mañana de camino a la oficina, así que para volver ha tenido que solicitar un coche de empresa que habitualmente usan otros compañeros. Mario se marcha preocupado. Las cosas hoy no han salido como esperaba. La reunión de mañana es importante y cuando llegue a casa solo quiere ducharse y descansar. Pero no puede quitarse la idea de terminar el informe que no ha tenido tiempo de acabar. Vamos a ver si me da tiempo de llegar pronto a casa para ver a los niños y ducharlos. Luego termino el informe y me preparo para mañana.
Bien. ¿Algunos se ha identificado con Mario en algún momento puntual de su vida como trabajador, trabajadora, como persona, conductor o conductora? Ponedme sí o no en el chat. Si es que no, es que no. Es que sí. Bien, pues esto es algo que sucede en el día a día. Y aquí el vídeo no busca un efecto de responsabilizar a la empresa. Lo que está buscando es determinar situaciones que tienen que ver desplazamientos con el ámbito laboral y que hay distintos factores organizativos que pueden hacer, ¿no?, que ese desplazamiento tenga mayor o menor probabilidad de sufrir un siniestro. Y al final, como comentaba María Ángeles, tenemos una persona que conduce y cómo se encuentra a nivel físico, psíquico, pues puede determinar esa mayor o menor probabilidad. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Temas legales. Viendo un poco a Mario, viendo la probabilidad de tener accidentes de tráfico, esas distintas percepciones. Ahora vamos con la definición de siniestro vial. Un accidente de tráfico. ¿Por qué estoy hablando de siniestros viales? Porque las asociaciones de víctimas entienden que cuando hay un accidente de tráfico tendríamos que llamarlo siniestro vial, ¿no? Porque un accidente sería algo que no podemos controlar y los siniestros, en principio, todos los siniestros viales tienen medida preventiva que hagan que no suceda. Y por ahí, bueno, utilizar esa terminología de siniestro vial que creo que en el largo plazo se acabará instaurando. De hecho, la DGT yo creo que también lo utiliza cada vez más, pero es verdad que en el ámbito laboral utilizamos accidente de trabajo, accidente de tráfico, el Ministerio también utiliza esa terminología y todavía las empresas entienden mejor. Cuando yo hablo de un accidente de tráfico, lo digo de cara a los datos y también a saber identificar lo que es seguridad vial a lo que es el concepto de movilidad, que es un concepto que veremos también más transversal. Bueno, para que suceda un accidente de tráfico se tienen que dar este tipo de condicionantes. Tiene que haber una persona lesionada, tiene que haber una lesión, puede ser pasajero, conductor o peatón, tiene que haber un vehículo en movimiento, tiene que suceder en vías objetos del código de circulación o de uso común, incluso aquí veis caminos agrícolas y pistas forestales, y también incluso en parkings tipo Mercadona, etcétera, pues podríamos hablar de accidente de tráfico. Es un tema legal que diferenciaría lo que es seguridad vial de una seguridad, lo vais a ver en la siguiente slide, ¿no?, de una seguridad vinculada al trabajo, porque muchas veces cuando las empresas rellenan el parte delta del ministerio y al final el dato es importante, ¿no? Porque del dato sacamos la información. Pues muchas veces entienden, hay una leyenda, ¿no?, de que todos los itineres son tráfico y que todos los accidentes que tienen un desplazamiento son tráfico. No, si nos vamos a la definición de tráfico se tienen que dar una serie de condicionantes y luego hay otros accidentes que están relacionados con la movilidad, que son de trabajo, que no serían accidentes de tráfico. Como el ejemplo que veis aquí, si yo tengo un accidente en el cercanías o tengo un accidente cogiendo un avión, pues eso no sería un siniestro de tráfico, un siniestro vial. Sería un accidente de trabajo relacionado con la movilidad. Si, por ejemplo, soy un repartidor y tengo la furgoneta estacionada, estoy cogiendo una carga y, bueno, aquí, por ejemplo, me lo invento, tengo un sobreesfuerzo, pues eso sería un accidente de trabajo, pero no sería un accidente de tráfico, ¿vale? Lo digo para que cuando queramos analizar qué accidentes de tráfico tengo en mi empresa. Imaginaros que un conductor fallece por causas naturales mientras el vehículo está detenido. Yo me monto en el coche, no he iniciado la marcha, tengo la mala fortuna de tener un ictus, un infarto, y por ahí, bueno, pues cabría diferenciar, ¿no? Está claro que no sería un accidente de tráfico, ya entraríamos en si es accidente de trabajo o no, si ocurre en el lugar de trabajo, etcétera, pero en este caso no sería un accidente de tráfico. Y luego el golpe de un peatón con un vehículo estacionado que no está en movimiento también. Si yo tengo la moto aparcada y la tengo en la acera y no me he montado en ella, no he empezado a circular y me doy un golpe con ella, pues sería un accidente de trabajo, pero no sería un accidente de tráfico. Entonces, que os quede en la cabeza que no todos los in itinere son accidentes de tráfico. Yo un in itinere puedo salir de casa, me tropiezo en la acera y no hay ni un vehículo en movimiento y entonces no entraría como accidente de tráfico. ¿De acuerdo? Entonces, aunque os resulte un poco más rollo o peñazo desde el punto de vista legal esta definición, creo que es importante para que la gente entienda que cuando yo trabajo seguridad vial, lo destino al tráfico. Cuando veis todos los datos, etcétera, estamos hablando de accidentes de tráfico, cuando sean los cuatro condicionantes que os decía anteriormente.
Pero lo otro tiene que ver con la movilidad. Los in itinere, evidentemente, tienen que ver con la movilidad, pero bueno, me puedo mover en un cercanías, me puedo mover en este caso en un avión, o me puedo mover paseando y no hay otro vehículo en movimiento, y por ahí podría tener accidentes de trabajo que no son de tráfico. ¿Cómo están los datos en siniestralidad el vial laboral según el instituto? Los últimos que ha sacado, que creo que están cerrados de 2024. Ahí veis la infografía de 2023 y 2024. Bueno, lo primero aclarar que detrás de los datos hay personas y hay familias, ¿no? Pero los datos son importantes para tomar acciones. Y al final, ¿qué nos dicen los datos como titulares? Pues que el 12% de los accidentes de trabajo totales que se producen son de tráfico, con lo cual la seguridad vial es importante. Nos dice también que dentro de los accidentes de tráfico, el 70% son in itinere, los que tienen que ver con ir o volver del centro de trabajo. Entonces, como veremos a continuación, la gente no se accidenta en los desplazamientos normales vinculados a la jornada, la gente se accidenta mayoritariamente al ir o volver del trabajo. Aquí viene el tema legal de que, claro, todo lo que está relacionado con el trabajo se mete como accidente y muchas veces en los in itinere la empresa se plantea, ¿pero qué puedo hacer yo para que este trabajador que se desplaza, si no le puedo obligar, si tiene que ir de una forma o de otra, no tenga ese accidente in itinere? Bueno, siempre se pueden hacer cosas. La principal medida es educar a las personas. Si yo genero buenos conductores desde el trabajo, los voy a generar fuera de, porque al final la seguridad vial es transversal. Entonces, quedaros con ese dato y fijaros que de las personas que fallecen todos los años, el 30% son de tráfico. Entonces, esto que nos dice que los accidentes de tráfico ya lo conocéis, solo tenemos que ir por la carretera y por desgracia ver situaciones de accidentes, ¿no? Cuando vemos una colisión y vemos cómo queda un vehículo como un acordeón y afortunadamente no hay personas lesionadas, o por desgracia vemos a los bomberos o por desgracia vemos a las emergencias, pues al final nos damos cuenta de que un accidente de tráfico tiene consecuencias graves y el 30% de los accidentes mortales en el trabajo son de tráfico. Con más motivo hay que trabajar, por tanto, la seguridad vial, en este caso laboral. Fijaros, si vemos el histórico de los años, de los datos que tiene cerrado el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, no sé si lo he comentado, perdonad, pues veis esa tendencia de que el 70% de los totales del año son in itinere. La gente al ir o volver se nos accidenta mucho, se nos accidenta mucho. Eso suele ser por el trayecto habitual, por el exceso de confianza, por el piloto automático, pero el caso es que la gente se accidenta y tenemos que tomar medidas. Luego, los conductores o desplazamientos que están más vinculados con el trabajo, que pueden ser más conductores profesionales, pues al final, como llevan en su ADN el riesgo de tráfico, pues seguramente, digo, esto lo digo yo de manera subjetiva, aunque creo que voy por el buen camino, tienen más en el ADN ese riesgo evaluado, esa formación, esa educación, esa sensibilización. Entonces, los conductores profesionales en general se lesionan menos, ¿vale? Pero los in itinere son personas que, por lo que os decía antes, no controlamos tanto desde la empresa cómo se desplazan y, bueno, pues no tenemos en la evaluación de riesgos el riesgo de tráfico analizado porque no hemos analizado de manera individualmente, como veremos antes, o de forma específica, cómo se desplaza cada uno, y por ahí los datos in itinere pues aumentan en este caso. Y si os preguntase, aunque casi os voy a dar el dato, ¿cuántos accidentes de tráfico laborales se producen al día? Decidme un número por el chat, más o menos, como la patata caliente, el que se os ocurra. ¿Al día a qué nivel, David, en España? En España, perdón, sí. Me estoy refiriendo al ámbito nacional, disculpad. Ámbito nacional, accidentes laborales, ¿no? Sí, accidentes laborales de tráfico que suceden todos los días con motivo del trabajo, diariamente. Gente que se está accidentando. Casos, partes de Eh, accidente. Bueno, pues ha sido, mira, Eduardo casi lo ha clavado, 209. No sé si has visto la anda. presentación, pero vamos, aún así es una auténtica barbaridad. Fijaros,
Personas que cogen el vehículo con motivo del trabajo, sean desplazamientos, sea in itinere, 209 casos que tenemos al día de personas que sufren una lesión con motivo, ¿vale? Del trabajo y en este caso del tráfico. Tenemos que hacer algo ahí. A mí me parece una barbaridad, pero bueno, quizá nosotros, los que estemos aquí, estemos más sensibilizados. Y bueno, pues al final lo comentaba Eduardo al principio. Cuando hablamos de números nos acostumbramos al número, percibimos que ya no es importante y nos da igual que nos digan, pero 209 es un número importante. Pensad, cuando se accidenta un autobús, que vayan 60 personas, nos llevamos las manos a la cabeza. Cuando se accidenta un tren, etcétera. Cuando se accidenta un avión, también. Se accidentan menos por suerte. Evidentemente hay consecuencias de mayor o menor gravedad, pero fijaros que en el día a día ya son 209. Y si hablo de fallecidos al día, ¿cuántos pensáis que puede haber? Bueno, a la semana, perdonad, a la semana. Venga, un Eh, número. así que, Nada, no mm. tenéis que... El primero que os venga a la cabeza. Bueno, Ay, pues perdón, 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 que me equivoco. nada, 35 serían muchos, pero ya 4 o 5, más o menos está ahí, No, ¿eh? no, que he puesto la referencia. Perdón, No he perdón. hecho, no he hecho el promedio, pero serían en más o menos 4. Cada 2 días fallece una persona. Es una locura. O sea, bueno, en seguridad vial en general, a nivel la pandemia de los accidentes de tráfico, creo que según la OMS, no sé si 1,3 millones de personas fallecen en el mundo, ¿no? Con motivo del tráfico. En España, nos parezca mucho poco, tenemos en el ámbito laboral 4 muertes a la semana. Es una pasada. Entonces, imaginaos que esa persona fuese, bueno, vuestro compañero, compañera, uno de nosotros, nos impactaría mucho más. Entonces, bueno, al final, detrás de las personas, como hemos comentado, hay números. Los datos que tenemos en Fraternidad Muprespa, antes explicaba María Ángeles, nosotros somos una mutua, tenemos empresas asociadas. Os saco los datos de los últimos 3 años y aquí se me ha olvidado haceros una reflexión. Bueno, en el histórico de siniestralidad del instituto, veis que en 2020, con la pandemia, evidentemente descendió la movilidad y evidentemente los siniestros de tráfico han bajado, a pesar de que los sectores esenciales se mantuvieron, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mala noticia? Que en cuanto nos empezamos a mover, aumentan de nuevo. En cuanto hay productividad, en cuanto hay movimiento, aumentan de nuevo los accidentes laborales en general y, por supuesto, los accidentes de tráfico. Fijaros, el dato del teletrabajo, que es una buena medida que veremos, ¿no? Una medida para evitar, sobre todo, desplazamientos in itinere, junto con la flexibilidad horaria, etcétera, pero no ha reducido el número de siniestros viales in itinere. No es una medida que la estemos todavía percibiendo como una buena medida. Bueno, buena medida es entenderme, pero vamos, que en el dato no se está viendo que el in itinere se está reduciendo, a pesar de que en teoría el teletrabajo ha aumentado, aunque también dicen que se está revirtiendo, ¿no? La situación de mucho teletrabajo que vino a raíz de pandemia, pues bueno, se está redactando y volviendo a la presencialidad dependiendo también de cada empresa, cómo lo haya negociado su acuerdo. Entonces, os decía, los datos de Fraternidad Muprespa, nosotros tenemos esa misma tendencia. Los in itinere de nuevo suponen un 70%, se nos accidentan mucho las personas al ir o volver, y es verdad que los índices de incidencia, que es lo importante, eh, han descendido a lo largo de los años. Bueno, aquí puede ser mérito nuestro, que seguro lo es, pero también depende también de tu cartera asociada, etcétera. ¿Sabes? Si tú tienes una tipología de empresa, pues igual tienes más probabilidad de que tengas más siniestros de una tipología de otra, ¿no? Esto va también un poco por tus asociados. Y el índice de incidencia es importante porque no es lo mismo que se accidente uno de cada 100 trabajadores que se accidente uno de cada 1000, ¿no? Entonces, bueno, hay que medir también eso. Por desgracia, mi experiencia es cuanto más grande es la empresa, cuanto más trabajadores tiene, más probabilidad de sufrir accidentes. Dicen que no, pero vamos, yo creo que por estadística normalmente pasa eso. Cuanto más gente tienes moviéndose, más probabilidad de tener, en este caso, un accidente de tráfico. Y os decía, de los datos que tiene Fraternidad, fijaros que en días perdidos de promedio en estos 3 años, hablo de los 3 años, un accidente de tráfico supone 51 días de baja. Antes María Ángeles hablaba de costes, los costes que supone para la mutua en torno a 2.400 euros, con lo cual es un coste para la sociedad, es un coste para todos, ¿no? Más allá de la lesión, que es lo importante, ¿no? De las personas que comentaba antes María Ángeles, pero evidentemente
Hay una serie de costes directos que están claros y luego hay una serie de costes indirectos, como comentaba también, de productividad, sustitución, pérdida de imagen, etcétera, que son importantes. Por eso también veremos que es necesario invertir en prevención. La pregunta que os hago es, ¿son muchos o pocos? Os dejo un vídeo de una campaña, está subtitulada, es del Servei Català de Trànsit de Cataluña y por aquí vienen los subtítulos, ¿vale? Porque no está, no por nada, pero no está en castellano el vídeo. El 2015 a Catalunya van morir 261 persones en accidents de trànsit i l'any passat 231. Quina hauria de ser la xifra aquest any? 100, no sé, uns 200... Un 20, un 25%. Home, comparativament, doncs... Jo crec que baixar als 200 seria un gran èxit. Com a mínim hauríem de baixar a la meitat. 100 persones. 150. Si poguéssim arribar a 100... Seria una baixada important. Per sota dels 200. I si jo et digués que només hi hauria 3 morts? 3? Doncs molt poques, la veritat. Exageradament baixa. Serien molt bones notícies. Estaria molt bé. Doncs ara mateix ho veig impossible. No m'ho crec. Ojalà. Seria la millor notícia possible, no? Seria una molt boníssima xifra. Estaria contenta, perquè creuria que són poques. Perfecte. De fàbula. Al·lucinant. Seria una passada. I si fossin aquests 3? Vols que li donem una abraçada al Tete? Una abraçada! Qui són? El meu home i els meus fills. Que no tenia cap nom. La meva dona i els meus fills. Qui sabia? Meves amigues. La meva família. Els meus fills. La meva dona i els meus fills. La meva filla i la meva dona. Els meus fills i la meva dona. Disculpad que se le ha ido a David, que está entrando de nuevo. No sé qué le ha pasado con el ordenador que se le ha ido. Disculpad. Pues menos mal que lo has dicho, María Ángeles, porque yo también he salido corriendo a ver qué había pasado con el internet. Estoy aquí Sí, sí, asfixiado. no es él. Es una... Sí. Perdona un segundito. Esta vez no ha entrado nadie de Jaén, ¿eh? Esta vez No, ha no, sido no, Jaén. no, no, gracias a Dios, Andrés, gracias a Dios. Ha sido... No, me ha dicho que es que se le ha calentado, no sé qué le ha pasado, que se le ha ido a él, pero está entrando de nuevo, que se le ha, algo le ha pasado en el ordenador. Los problemas de la tecnología, esto en las cosas presenciales no pasa. No desaparece el ponente. Es así. Pero bueno, problemas del directo, a ver si... Eso, pues, aquí. Te voy a preguntar.
Ya está entrando. Aprovecho para deciros que desde Faesta se han elaborado algunos materiales relacionados con esta temática, que si no lo habéis recibido por correo electrónico, que me lo digáis en el chat, me ponéis digamos, un email y os lo mandamos ahora sobre la marcha, ¿eh? Sin ningún problema. ¿Vale? David, bienvenido de Estoy de nuevo. nuevo, no sé qué ha pasado, de verdad. Se me ha Hemos puesto a hecho todas cero. las pruebas a las 9, que iba todo estupendamente, ¿eh? No, pero Y ha sido mi ahora llega el ordenador. directo. Ha sido mi ordenador que se ha Ahora puesto llega Nada, el en, nada. directo. que se ha puesto en Esto es negro. directo. Esto es Vale, directo. esperemos que no falle de nuevo. A Nada. ver. Mientras David pone de nuevo la presentación, invitamos de nuevo a hacer preguntitas, ¿eh? Sí. Cualquier... Bueno, ha servido de break también, pero vamos, que no sé, Eso. no Bueno, tú sé si no se tenías acaba. previsto, tú decías sobre las 11 podríamos hacer un break y No, luego... no, no. Ahora yo creo que Ahora sí podemos hay que ir. seguir, ahora hay que seguir. Hay que seguir. No quiero tampoco. A ver, Nada, nada. voy a intentar situar donde lo tenía. A ver si va todo. Igual al compartir el audio no lo sé. La verdad que no lo sé. Pero bueno. Bueno, lo retomo. El vídeo yo creo. 2015 a Catalunya vam... Creo que lo habéis más o menos visto, ¿no? Y lo voy a retomar aquí. Entonces cierro. Venga, voy a compartir. Vale, voy a pantalla grande. Resituamos. Bueno, ¿habéis podido ver el vídeo, la filosofía? Más o menos lo Sí, que sí, es. sí, Bueno, perfectamente. al final, cuando es una persona que nos pilla más de cerca, pues tomamos más conciencia. Es un poco, es un vídeo de 2015, es del Servei Català de Trànsit y por eso no está subtitulado, no está en castellano. Creo que viene también de una campaña de Argentina, pero la verdad que creo que es interesante, ¿no? Cuando se hablaba al inicio de la motivación, ¿no? Al final, si lo que te motiva es proteger tu salud y la del resto, y te das cuenta de que podemos herir personas o podemos hacer, bueno, o pueden fallecer personas y que detrás de toda esta gente hay familias, pues esa motivación hace que conduzcamos de forma más segura. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuántos siniestros viales son aceptables al día para vosotros? ¿Cuántos serían en número? Que es la pregunta que lanzaba el vídeo. Aceptable ninguno. Vale. Cero. Aceptable. Aceptable es cero. Entonces, eso es lo que buscamos todos, ¿no? Al final, conseguirlo como número es complicado, pero sí que buscamos esa. Nosotros trabajamos bajo la filosofía de Visión Cero de la Agencia Internacional de la Seguridad Social, que entiende que no puede haber lesionados y daños. Está entrando una persona por ahí, creo. No sé si admitís vosotros. Sí, admito. Os habla de que la visión cero, en este caso, busca que haya cero daños o lesiones con motivo del trabajo. ¿Vale? Puede haber accidentes, pero tiene que haber un sistema seguro que lo proteja. Dejarme confirmar una cosa al compartir, a ver si he compartido. Voy a dejar de compartir porque tengo que confirmar lo del audio. ¿Ves? No lo había visto con el audio, ahora ya estamos como antes. Vale. ¿Qué es esto de la visión cero? Pues en este vídeo lo podéis ver. Bueno, pues la visión cero es algo que está impulsando también el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y es trabajar la cultura preventiva. Como os he comentado, un mundo laboral sin accidentes, enfermedades ni daños. Es cambiar ese chip de producir, está bien producir, pero hay que producir con seguridad, que también se puede, ¿vale? Se puede seguir siendo productivo, pero sin que la gente se lesione. Y además la prevención es un valor añadido para las empresas. Los que estamos aquí lo sabemos, invertir en prevención tiene mucho beneficio y lo vamos a ver a continuación. Vale,
Seguimos. En las consecuencias que tienen, desde el ámbito legal, ¿qué consecuencias puede tener un siniestro de tráfico, en este caso, como un accidente de trabajo? Bueno, hay muchas responsabilidades. Estaría la administrativa, sería una sanción económica, estaría la civil, cuando generamos daños a las personas o a terceros, o daños materiales, estaría incluso la responsabilidad penal, y también hay una responsabilidad que habla de un recargo de prestaciones. Cuando hay un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, en este caso puede haber un recargo de las prestaciones que lo asume directamente la empresa cuando se ha comprobado que las medidas preventivas no eran suficientes. Fijaros en esta slide. Aquí os habla de un ejemplo de un accidente de tráfico y en la parte izquierda veis tipos de responsabilidades legales. Bueno, estaría la responsabilidad administrativa, que es aquella que viene. Aquí no queremos hacer nada vinculante, ni somos abogados, ni somos inspectores, pero quiero que os llevéis el concepto. Evidentemente, nos pueden meter mucho dinero si no hacemos las cosas bien en prevención y en seguridad vial laboral también. Entonces, cuando no tenemos una evaluación de riesgos o no tenemos los papeles, pues como poco un inspector nos puede meter una sanción administrativa o puede hacer esa propuesta, ¿no? Y además un trabajador nuestro tiene un accidente, imaginaros que hay una falta de mantenimiento del vehículo, que las ruedas no estaban en condiciones y que además genera una lesión para él y terceros, pues hablaríamos de responsabilidad civil. Y luego habría casos, recuerdo que el antiguo exfiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, estuvo con Fraternidad Muprespa en un Frater Talk y sí que nos habló que en un caso se llegó a imputar a un responsable de una empresa porque presionaba de una manera muy exagerada a determinadas, bueno, sus trabajadores en este caso, a cometer excesos de velocidad para entregar en este caso la mercancía, ¿no? Entonces, esas tres responsabilidades están ahí. Evidentemente dependerá de la gravedad, dependerá del criterio del inspector y del juez. Lo que nosotros estamos aquí es para prevenirlo, para que no suceda. No debería motivarnos esto, pero es evidente que están ahí esas consecuencias. Y en cuanto al tema económico, ahí veis que en las responsabilidades administrativas, según la Ley de Infracciones de Seguridad del Orden Social, perdón, tenemos esas cuantías, ¿no? Una infracción leve, como os decía, no tener los papeles, te puedes ir hasta 2.450 euros. Una infracción grave, muy grave, ya te mueves desde 50.000 hasta casi 1 millón de euros, ¿vale? Algo muy, muy grave tiene que ser algo muy heavy, valga la redundancia, es hacer trabajar a una persona en unas condiciones, no sé, si tengo un riesgo de altura y directamente no tiene ningún tipo de protección colectiva o individual, si fuera necesaria, ¿no? Y se ve que le estoy exponiendo a un riesgo muy exagerado y un riesgo grave, bueno, pues ya me dirían por ahí también los inspectores cómo lo quieren tipificar. Normalmente, cuanto más inminente, cuanto más rápido va a suceder el daño, ellos dicen, esto es más grave, la sanción económica tiene que ser más importante. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista económico, es evidente que hay sanciones y también penales. Y os decía que también existe un recargo de prestaciones que viene legislado en el artículo 164 de la Ley General de Seguridad Social. ¿Y qué te viene a decir? Que si se demuestra que las medidas preventivas no estaban bien adoptadas en la lesión que sufre ese trabajador, sea una incapacidad temporal, sea lesión permanente no invalidante, sea una incapacidad permanente total, parcial, absoluta o sea una pensión, al final, mientras que dure esa prestación, la Seguridad Social te dice, usted como empresario no adopta las medidas y le voy a meter de un 30 al 50%. Eso es una pasta. El dinero no soluciona al final la lesión, por desgracia, pero bueno, compensa si las ayudas que pueda recibir esa persona, ¿no? Entonces, tengamos muy claro que desde el punto de vista económico nos hace muchísimo daño el no cumplir con la prevención en este caso. ¿De acuerdo? Pero más allá del punto de vista económico está el punto de vista personal. No sé si conocéis alguna asociación de víctimas, creo que María Ángeles sí tuvo la oportunidad de coincidir con Marco Goyo, si no recuerdo mal, y las asociaciones de víctimas son el testimonio más claro de que esto nos puede suceder, de que pasa en primera persona, que pasa todos los días y que al final los siniestros viales destrozan familias, sueños, etc. Entonces, desde la DGT se ha impulsado ya un teléfono de asistencia a las víctimas. Si tenemos, por desgracia, un accidente de tráfico, han sacado un teléfono de ayuda, o puede ser de violencia de género. Y aquí vais a ver un testimonio de Marco Goyos, que es la directora general de ASLEME, una de las principales asociaciones de víctimas a nivel nacional, en una colaboración que hizo con Fraternidad Muprespa. Uno nunca piensa que le puede ocurrir. Hay veces que creemos que no nos distraemos, pero es que pensemos en que
tardamos un segundo en reaccionar, que en un segundo el coche recorre 33 metros. Pensemos lo que puede suponer un segundo, 2 o 3 de distracción. Son muchos metros sin conductor. A veces nos distraemos por cosas como, bueno, contestar una llamada de teléfono o sobre todo por hacer esas llamadas de teléfono que no hemos podido hacer en la oficina y que pensamos que podemos aprovechar el trayecto en el coche para hacerlas. Otras veces pues puede ser simplemente que nuestra cabeza se preocupe o ocupe por intentar resolver aquellos problemas que podemos tener en casa, en el trabajo, o simplemente hacer un recordatorio de tareas que no he hecho y que tengo pendientes de hacer. Esa conducción, ese disco duro, no le podemos desconectar tan fácilmente. Y por eso hay que potenciar mucho el tema de la atención plena, de respirar, de estar atentos siempre a la carretera, porque no vamos solos, porque podemos provocar algo en nosotros mismos o en otras familias, y pensemos en lo que puede sufrir nuestra familia si de repente recibe una llamada de que a lo mejor estamos en un hospital por haber contestado esa llamada que no deberíamos haber contestado. Bien, no sé si tenéis algún comentario sobre el vídeo, pero ¿os acordáis de Mario? Esa situación que salía del trabajo, las preocupaciones en la cabeza. Aquí Marco Hoyos nos habla no solo de las distracciones físicas, que veremos de manera muy general, ¿no? De el móvil, buscar algo en la guantera, comer, fumar. Al final tenemos una serie de distracciones que están aquí en nuestra cabeza, que pueden estar vinculadas al tema personal o al tema organizativo profesional y pueden hacer que esa persona, cuando se sitúe al mando de un vehículo, incluso cuando camina como peatón, pues no tenga esa atención plena. Y esa atención plena también está vinculada con trabajar los riesgos psicosociales desde el punto de vista preventivo. Entonces, para que veáis que al final todo está relacionado y en los accidentes de tráfico intervienen muchos factores. Uno de los ejercicios que hacemos en nuestros talleres es, fijaros estas frases de aquí, como hemos tenido ese inciso, ¿no? esa desconexión, pues normalmente pido que lean estas frases, las voy a leer yo, pero fijaros, son testimonios de víctimas de accidentes de tráfico o siniestros viales. Piensa en llegar sin importar el tiempo, muchas veces le damos mucha prioridad al tiempo, y es que vivimos en una sociedad que vamos corriendo a todos lados. El otro día Luis Montoro, que es un catedrático de seguridad vial, decía, con el tema de la velocidad poco vamos a poder hacer con el comportamiento de los conductores. ¿Por qué? Porque vamos deprisa a todos lados. Conducimos como vivimos, hacemos todo deprisa. Entonces, bueno, al final hay que pensar más en llegar sin importar la hora, lo que os decía de las reuniones. A veces por 5 minutos, consecuencias fatales. Muchas veces, si tenemos la oportunidad de llamar a nuestra empresa e informar de que estamos en un atasco, no digo todos los días, ¿vale? No digo abusar, pero decir, oye, tengo un problema, voy a llegar 5 minutos tarde, en general yo creo que puede ser entendible y puede haber cierta flexibilidad, más que estar asumiendo riesgos que puedan derivar en un accidente, ¿no? En el ámbito laboral. No solo hablamos de personas fallecidas, sino también hay heridos, como hemos visto, y familias, por supuesto, y amigos. Cualquier accidente laboral, cualquier accidente de tráfico laboral, en este caso, pues supone un trastorno para nuestro día a día. Una persona con una vida normal, tú ves a estas personas de las asociaciones y están con una sonrisa siempre, están intentando predicar con el ejemplo, ayudar, ¿no? Desde el dolor, digamos, sensibilizar y ayudar a que otras personas no les suceda. Pero seguramente, yo hablo por mí, yo ahora mismo tengo una vida normal y si tenemos un siniestro vial, nuestra vida puede girar radicalmente. No digo que vayamos a ser más o menos felices, ¿no? Pero evidentemente yo creo que a nadie le gustaría tener una lesión grave y menos estar en una silla por un tipo de lesión, ya os digo, medular, amputación o lo que fuere. Tenemos que pensar en las personas que nos quieren antes de hacer burradas. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque no sucede que cuando vais en el coche y lleváis a gente, adoptáis una conducción más preventiva. Cuando lleváis a vuestros hijos atrás o a vuestros familiares, no adoptáis ese rol. Bueno, pues ese rol tenemos que adoptarlo también por nosotros, porque esa gente depende de nosotros y al final no tenemos que hacer burradas, ¿vale? No vale eso de no, porque estoy solo, ahora pues estiro más la conducción y aunque me encuentro cansado voy a tirar 4 horas. No, al final hay que educar y al final nuestros hijos van detrás y al final
toman ejemplo, como veremos antes, de sus padres, o en este caso de liderazgo, ¿no? Empresarial que comentaba María Ángeles. Le puede pasar a cualquiera. En materia de seguridad vial, se habla de factores que veremos a continuación: alcohol, fármacos, velocidad, distracciones, el estado de salud. Bueno, es evidente que yo, si bebo, si voy drogado, si, no lo sé, si me distraigo, si me pongo a conducir con una mano o si me pongo a fumar un cigarro, pues estoy adoptando más papeletas para tener un siniestro vial. Otra cosa es que me toque o no me toque, pero la probabilidad al final cae. Entonces, bueno, seguramente conoceréis a personas que hayan tenido o que veáis que adoptan situaciones que no son seguras, ¿no?, al volante y nunca les ha sucedido nada, pero nadie discutirá que están adoptando más papeletas para que les suceda. Entonces, en este sentido, cuanto más limpio entremos en el vehículo, lo que decía Marco Goyos, cuando entramos en un vehículo es como que entráramos en otra dimensión. Atención plena, analizar cómo me encuentro física y psíquicamente antes de empezar a circular, no pensar en los mensajes que tengo pendientes, no pensar en, bueno, en otro tipo de preocupaciones, porque al final eso va a determinar que tenga mayor o menor probabilidad. Y de nuevo, ya os digo, si me tomo una cerveza es mejor que no me tome ninguna, ¿de acuerdo? Entonces, al final, ¿puedo conducir con una cerveza? Pues por poder, puedes. ¿Tienes más papeletas? Pues tienes más papeletas para que tu capacidad de reacción se vea alterada, independientemente de que generes tolerancia y demás. Entonces, la mejor tasa es 0,0, la mejor tasa es no asumir riesgo. Y luego el vehículo, al final, es una herramienta que nos ayuda en nuestro día a día. Digo el vehículo, en este caso particular, ¿no?, entendiendo, pero si no lo utilizamos de manera adecuada puede causar mucho daño. Es como un arma, ¿no? Al final, ¿cuántos casos habéis visto de que conductores imprudentes, en algunos casos temerarios, por conducir en núcleos urbanos a una velocidad que no era adecuada, dando tasas de alcohol, drogas, pues al final se llevan por delante a unas personas que están en una terraza tomando algo y esas personas son, bueno, pues ese tipo de cuestiones pueden suceder vinculadas al trabajo y fuera de, pero tenemos también que pensar en sensibilizarnos, ¿no? En que cuando yo a un trabajador le estoy dando un vehículo de empresa, le tengo que educar bien para que lo utilice de forma segura para él y para el resto de personas con las que comparte la vía. Es decir, es un tema serio dar un vehículo, igual que es un tema serio tener una sierra de corte o una ingletadora o una guillotina. Al final son máquinas y si no las utilizo de forma adecuada, pues puede tener consecuencias para mi trabajador o para el resto de personas. ¿Y realmente suceden este tipo de cosas? Bueno, veis aquí en los vídeos, estos van sin audio, no os preocupéis. Esto es el radar de la DGT, el que nos pilla por el aire. Son vídeos ya antiguos, pero veis situaciones como las que estáis viendo en pantalla. En este caso, jóvenes que utilizan el móvil. Esto lo vemos, yo lo veo todos los días. Ahora os hago una reflexión. En el lado derecho podéis ver un adelantamiento en una carretera convencional de doble sentido, camiones en este caso, adoptando una situación de riesgo, ¿no?, de colisión frontal. Entonces, decidme si este tipo de situaciones es normal que nos las encontremos. Aquí es la típica situación en la izquierda de muchas veces nos pensamos que la oficina está en el coche, ¿no?, y queremos enviar mensajes y queremos leer y queremos terminar de comer, terminar de tomar el café. Entonces, bueno, hay que cuidar también ese tipo de situaciones. Y en este caso también es algo parecido. Yo creo que está buscando algo en la guantera, no sé si está, si se estaría en un cigarrillo, etcétera. Entonces, la reflexión que os hago es, yo normalmente en Madrid hay días que cojo mi vehículo, viajo al centro desde mi domicilio y no hay ni un día, os lo digo, ni hay ni un día, sean 5 minutos, sean 10, sean una hora, que no vea una situación de riesgo. No sé si quiero que salgáis de aquí y que veáis. No sé si eres consciente de esa reflexión, pero es que todos los días en la calle te encuentras situaciones que pueden dar lugar a un siniestro vial, que puede estar relacionado con el trabajo o no, pero ya os digo que por probabilidad es fácil que la gente se esté desplazando con motivo del trabajo a determinadas horas y sobre todo si además entra el trayecto in itinere. Entonces, es raro el día, como os digo, que no encuentro situaciones que sean de riesgo independientemente del tiempo que circule. Me pasa mucho, otra reflexión, y no lo digo
por estigmatizar ni por ser peyorativo, también porque lo llevaré un poco en el ADN. Me monto con conductores y conductoras de taxi y me pasa lo mismo. Veo situaciones a veces que son mejorables, ¿vale? Entonces, esos conductores son conductores profesionales, esos conductores, bueno, pues hay que también trabajarlos desde la empresa a modo de sensibilización, a modo organizativo, para que la gente que llevan y para que ellos realicen unos trayectos de forma segura. Normalmente, como son núcleos urbanos, velocidades más reducidas, pues bueno, no hay tanta alerta. Pero de verdad que os digo que os pasará, ¿no? Incluso algún conductor de autobús. Entonces, es importante que todos tomemos conciencia. Y si yo os pregunto, ahora sí que os voy a pedir hacer un ejercicio rápido, ¿cuáles creéis que son las principales causas de los accidentes de tráfico o siniestros viales en el día a día? Para vosotros, rápidamente, que os venga a la cabeza. Apuntarlo en el chat si podéis, o decírmelo de viva voz. Ay, he pasado la slide. ¿Me podéis decir alguna? No sé si alguno está hablando por el chat, a ver. Muy bien. Sí, prisas, distracciones, exceso de velocidad. Vale, Distracciones, no. ¿por qué todo esto? A ver, espera. Como estoy con varias ventanas a la vez. Efectivamente, la distracción es la principal causa. Lo sabéis, el móvil nos está haciendo mucho daño y es lógico porque parece ya una extremidad más de nuestro cuerpo y separarnos de él es complicadísimo. Pero se puede salir del móvil también. El tema del alcohol y drogas, o en este caso psicofármacos, también sería uno de los principales motivos. La velocidad inadecuada. Os he dicho antes que a veces hablamos de velocidad excesiva y otras veces de velocidad inadecuada, ¿no? Es mejor hablar de velocidad inadecuada, que es la que en esa vía pues no sería adecuada para circular. Porque siempre está quizás os habrá sucedido, ¿no? Habéis bajado por zonas de Europa, Alemania, en el que veis que los coches van a 180 y te da la sensación de más seguridad que circular por España por una autovía a 120 a 130, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver, la velocidad está por algo, está la velocidad excesiva y está la velocidad inadecuada. El tema de la fatiga al sueño. Estamos en una sociedad en la que no dormimos lo suficiente, en general, los españoles, y en el ámbito laboral eso nos repercute, ¿no? Cuando voy a coger el vehículo, si yo no he descansado bien, como cuando me siento delante de un ordenador. Al final es un tema que da lugar a muchos accidentes de tráfico en este caso. La no utilización de dispositivos de seguridad. Es curioso que todavía haya personas, comentaba Eduardo, ¿no? Gente que no utilice el arnés, creo que lo comentábamos en el inicio, pues hay gente que todavía no se pone el cinturón o hay gente que todavía a sus críos detrás no le da importancia llevarles con una silla, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo conocidos que me dicen, no, David, venga, que llevo a tu hijo y te lo llevo al cumple. Y le digo, ¿pero tú tienes silla? Y me dicen, no. Y le digo, pues no puedo. Porque es que me genera un cargo de conciencia que no puedo, ¿sabes? Porque si pasa algo, pues ese tipo de cosas al final tienen que ir en el ADN de la persona y también de la empresa. Evidentemente, cuando aumenta la movilidad, como hemos comentado, aumentan los accidentes. España es un país que recibe mucho turismo, somos conductores de distintas culturas, imaginaos los conflictos que se forman y por ahí podemos tener mayor probabilidad de tener siniestros viales. Y tenemos un parque de vehículos muy antiguo. Entonces, los vehículos antiguos no quiere decir que sean menos seguros si los utilizo bien, pero en general los vehículos nuevos tienen más sistemas de seguridad y hacen que la conducción sea más objetivamente más segura, ¿no? Porque nos ayudan a tomar acciones más seguras. Y por último también no respetar la señalización. Entonces, si os fijáis, todo este tipo de... Cuando tengo que trabajar en las empresas, en la prevención de riesgos laborales en el ámbito de seguridad vial, trabajo sobre distintos factores. Y en este caso veis que las principales causas de los accidentes de tráfico son el factor humano. Se habla de un 90%. Y no hablamos de culpabilizar a la persona. Hablamos de que la persona al final es la que toma la decisión, ¿vale? El accidente es multicausal. Podríamos tener factor humano, factor vehículo, factor infraestructura o vía, que lo tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos el riesgo, y luego también el factor organizativo. Estos riesgos que hemos comentado de si trabajo a turno, si tengo trabajo nocturno, etc. Entonces, todos estos factores hacen que tenga mayor probabilidad o no de tener un accidente de tráfico. Fijaros en este vídeo. Es un accidente in itinere y es una campaña de la DGT para que veáis la multicausalidad de un accidente de tráfico. En este caso, in itinere.
No es necesario estar en la carretera para provocar un accidente. ¿Hola? ¿Javi? Soy la mujer de Javier. Y es la última vez que le llamo para preguntarle. ¿Te falta mucho? ¿Recogiste a Lucía? Soy el jefe de Javier. Y es la última vez que le presiono para que salga más tarde del trabajo. Soy el peatón. Y es la última vez que cruzo fuera del paso de peatones. Soy Javier, tu padre. Y es la última vez que te veo. Tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Gobierno de España. Vale, ¿cuál sería la causa principal para vosotros del accidente? ¿O hay muchas causas ahí secundarias que han determinado que suceda? ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que esto es el factor humano, básicamente, quiero decir, ¿no? De no poner, de no apagar el teléfono, de llamar a quien sabes que está pudiendo venir en el coche, del cruzar por donde no se debe. Después ya circunstancialmente está la carretera mojada, pero Sí, pero a la hora de, lo veremos rápidamente a continuación, cuando yo evalúo del riesgo desde una empresa y analizo causas, fijaros que yo tengo un trabajador que sale tarde de la jornada, en teoría porque el empresario le ha pedido más tiempo, eso es lo de menos, ¿eh? Tengo una mujer que podría ser el marido, que le llama, lo que comentábamos antes, y le transmite un mensaje de prisa, tengo un peatón que cruza por un sitio que no es el adecuado, con unos auriculares y encima está lloviendo y es de noche. Entonces, cuando yo evalúo el riesgo, tengo que tener en cuenta todos esos factores desde la empresa. No vale una evaluación genérica de café para todos, que como veremos a continuación. Entonces, es importante tener eso claro. Evidentemente, si no coge el móvil, si no tiene el móvil, si tiene claro que no hay que coger el móvil, le hubiese ayudado a evitar esa distracción. Pero todos esos factores que hemos comentado han potenciado que haya cogido el móvil. ¿Vale? ya, lo que pasa es que las máquinas, en este caso, los vehículos, permiten o contemplan digamos, el fomento de la distracción, ¿no? Porque es verdad que él mira el teléfono que está en el asiento, pero si llevase un manos libres e integrar una pantalla, también desviaría la mirada menos, pero desviaría la mirada. Y eso es algo que en los vehículos viene casi de serie en muchos de ellos, ¿no? Los antiguos no, en ese amarillo que tú has puesto no, pero en un coche que te compres hoy es muy normal que venga con sus mandos en el volante y tal, pero al Sí, final lo que te está incitando es a que tú hables por teléfono o tú respondas o te suene y te diga, ¿quieres que te lo lea? Y tú le digas, sí, dame, y le das con el sí. dedito, ¿no? O sea, Y el manos libres al final hace que te claro, sumerjas, os habrá sucedido, te sumerges en una conversación y tu cabeza ya no está con la atención plena en la conducción y al final, bueno, pues tienes más posibilidad de sufrir claro que un desde el accidente de punto de vista tráfico. preventivo, si tú tienes, por ejemplo, hombre, si es un vehículo personal, ahí la empresa pinta poco, ¿no? Pero si tienes un vehículo de flota de vehículos, un vehículo que es propiedad de la empresa, en muchos casos se considera el manos libre integrado como un medio de protección, vamos a decirlo así, Ujú. ¿no? Y tú dices, Sí, pero si es que lo que debería tener un, digamos, un inhibidor de frecuencia o algo así, como sí. tienen estos de... Lo mejor sería evitar la llamada en la conducción, pero no vamos a engañarnos de Claro, pero te que pueden llamar sin saber te sin pueden saber llamar. dónde estás. Quiero decir, Mm. en estos casos el jefe, la pareja, etcétera. Pero te puede llamar un colega que cree que tú estás en tu casa y te está llamando. Hay, hay empresas que tienen esa política o dejar el móvil directamente, bueno, que no tienen ese sistema o en modo avión o dejarlo directamente en el maletero, pero bueno, que son las menos. Al Ya. final es un tema de cultura de empresa. Yo lo que sí que está demostrado es que a partir de un minuto, minuto y pico, lo habréis vivido vosotros, en cuanto me sumerjo en una conversación, mi cabeza ya no está al volante, ¿vale? Vaya moto o vaya... David, Vale, mira, ahí sí ahí entiendo que está a colación un poco de los temas que estás tratando. Monse sí, Vázquez pregunta que hay camioneros que al tener un camión antiguo y no disponer del cinturón, el empresario les dice que no les hace falta porque no es obligatorio, porque creo que tendrían que adaptarlo, dice ella, ¿no? pues Eso yo opino es. lo mismo, pero no sé qué modelo de camión es. Me resulta complicado entender que un camión no tenga Si cinturón. tiene, si Pues tuviese mira, la ITV, todavía, pero a lo primero que habría que preguntarse es si se La permite la... ITV. A mí me Mm. recuerda a los tractores en el campo, que hay tractores Sí, que se pueden utilizar en el campo, pero que no pueden circular por las vías, digamos, normales, carreteras y demás, porque no están adaptados a la circulación, no tienen luces, no tienen a lo mejor eso, pues el arco, correcto. el vuelco, etcétera, ¿no? Sí.
Sí, sí, opino lo mismo, porque habría que ver el tipo de camión que estamos hablando y el empresario les dice que por qué es obligatorio, porque no es obligatorio. No sé, hombre, como medida preventiva siempre es recomendable, sin duda, pero lo que ha comentado Eduardo con los tractores también. Entonces, no sé si nos puedes, si quieres, yo luego os dejaré mi correo y miramos más el modelo y podemos informarnos más al respecto. Transportista de comida que hace viajes, pues no sé, me parece complicado que no tenga cinturón. Porque no sé, transportista de comida que hace viajes a Cádiz, si ha pasado la ITV, no lo sé. Bueno, me parece complicado, que no lo tenga. Yo abogaría más porque tiene que tenerlo, tiene que adaptarlo. De todas maneras, me apunto la pregunta y trato de responderos con mayor criterio. A ver, por aquí. Sí, sí, el mail lo vemos, os lo dejo al final. Vale. Bueno, vais bien de momento a pesar del parón. Yo creo que voy a seguir hasta menos cuarto, si os parece. ¿Vale? Si alguno quiere tomar, evidentemente, como no veo las cámaras, si alguno quiere tomarse un descanso para ir al baño, agua, café, adelante, ¿vale? Entonces vamos Muchas a gracias, seguir. David. Yo creo que lo que me ha pasado es que se ha Dice calentado. Monse, Sí, Monse dime. dice que a la persona que se refiere el camionero es un transportista que hace de comida, que Sí, hace sí, lo he visto. viajes a Cádiz, y ya lo has visto, ¿no? No, yo es que no concibo que un municipal o que alguien de tráfico le vea y esté sin cinturón, la verdad. No lo sé, porque Ya. además en furgonetas han hecho campañas y... Pero me queda la duda por lo que ha comentado Eduardo, de qué tipo de vehículo estamos hablando. No sé, por no tirarme a la piscina. Vale. Bien, os había comentado, resituando, porque ha dicho María Ángeles, vamos a ver qué pueden hacer las empresas. Bueno, pues las empresas, cuando trabajan con personas, tienen que ocuparse y preocuparse de este factor humano, ¿no? Porque al final es el que mayor, es el que determina más que tengamos un siniestro. Es verdad que cuanto mejor sea el coche, cuanto mejor sea la carretera, menor sean las consecuencias, menor probabilidad. Pero al final la persona es la que normalmente decide, ¿no? Como veis ahí, que coge la llave y conduce o no conduce. Es decir, yo me he comido una comida copiosa y evidentemente no debería conducir a las 3 de la tarde y aún así cojo el coche. O yo me he tomado 2 cervezas, cojo el coche. O yo me pongo a comer dentro del vehículo, etcétera. Entonces, bueno, ese tipo de cosas es lo que desde la empresa, no buscando responsables, tenemos que educar a las personas para que ese tipo de actos, tanto dentro como fuera del trabajo, sean los mínimos. Vale. Siguiente pregunta, venga, ya estamos llegando. Estamos hablando de factor humano, por situaros. ¿Cuál es vuestra creencia al ver esta imagen? ¿Qué se os viene a la cabeza de primeras? Después de todo lo que hemos hablado, ¿qué os viene? Venga, una palabra en el chat. Mm. ¿Qué es lo primero que se te viene? A ti, Eduardo, cuando ves eso, fatalidad. Bueno, me vale con eso. Yo lo veo como el Venga. día a día. Esto es el día a día. Vale. Esto es importante ¿por qué? Porque, a ver, estamos en un webinar y es más complicado, pero todos tenemos una percepción, ¿no? Entonces, habrá gente como Eduardo, que yo creo que estará viendo el riesgo, pero nos ha dicho, esto es una conducta normal que vemos en el día a día, pero habrá personas que en la línea de lo que comenta Eduardo lo tienen tan normalizado que no ven riesgo. Y es evidente que cuando cojo en este caso, el vehículo, el volante con una mano y estoy además perdiendo la vista, ¿no? En la carretera y sumergiéndome en una conversación o mandando un mensaje, etcétera, tengo más probabilidad. Yo no digo que haya personas que puedan conducir sin manos, en eso no me meto, pero que hay más probabilidad, yo creo que todos lo tenemos claro. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo veo, yo cuando voy con mi mujer, si alguna vez pica por coger el móvil, porque mi mujer es persona y también se equivoca, igual que yo alguna vez puedo mirar el móvil en un semáforo que está en rojo, yo también alguna vez bajo la mirada al móvil, pues al final lo que tenemos que tener claro es que estoy adoptando más riesgo, ¿no? Y al final, ¿qué sucede? Que cada uno lo percibimos de una manera. Hay gente que ir sin cinturón le parece normal, que tomar 2 cervezas le parece normal, que circular a 80 cuando tiene que ir a 30 le parece normal. Y todo esto viene por la percepción del riesgo. ¿Y cómo se cambia la percepción del riesgo? Cambiando creencias. ¿Cómo se cambia la creencia? Por desgracia, sufriendo lo que sufren las víctimas. Pero desde el punto de vista preventivo no queremos llegar a ese punto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor medida para trabajar con las personas? Pues como estamos haciendo hoy, educar, sensibilizar,
cambiar esa percepción para cambiar el comportamiento y cambiar conciencias. Entonces, si yo creo que no pasa nada en este caso, estoy dispuesto a hacerlo, es decir, es la actitud que tomo y al final lo hago. Si yo creo que coger el móvil no me supone ningún riesgo, lo acabo cogiendo y lo hago. Eso lo repito y se convierte en un hábito. Lo que tenemos que cambiar es eso, es creer que pasa algo, ¿vale? Porque lo que nos sucede es lo que veis ahí. La imagen de Ay, es que aquí tengo... Se me ha ido. Bueno, es al revés. Tengo el chat que me está... Vale. Os decía, es que no veía la imagen, perdonad, porque tengo abierto el chat. Esa percepción de que ese gatito se ve como un león o que ese conductor se ve como Carlos Sainz o Fernando Alonso, pues es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar que se vea como lo que realmente es y no asuma riesgos. Entonces, como creemos que son las cosas, al final es como vamos a actuar. Y eso tiene que ver con la percepción del riesgo. Que no cambiaría hasta que dice que coger el móvil es peligroso. ¿Lo habéis entendido? Más o menos, lo de que la percepción del riesgo Sí, es subjetiva y cada uno, pero extrapolarlo a una obra de construcción, ¿no? Pues habrá gente que el trabajar en altura tenga menos percepción, el trabajar sin casco tenga menos percepción, el trabajar sin guantes de malla cuando corto no sé, pues en pero una... David, en- yo vuelvo un poco a lo mismo de antes, ¿no? Es decir, a mí me surge aquí una reflexión que me ha pasado muchas veces, ¿no? Y de hecho yo tengo un coche con unos años que no traía de serie el manos libre y yo tengo un aparatito allí colgado donde colgo el teléfono y escucho, incluso le doy, pongo en altavoz y voy hablando, ¿no? O sea, yo eso lo hago, pero es verdad que yo ese aparatito no lo he comprado en la Dark Web, no lo he comprado en la Dark Web, lo he comprado en Norauto. Y Norauto es Sí. un centro que Ujú. es legal, que está dentro de la norma, que la DGT sabe que existe, que vende esas cosas y no lo cierra. Entonces, aquí también hay una contradicción entre lo que dicen las normas de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer, y es tú cómo utilizas un dispositivo que está previsto, o sea, que te venden legalmente aparatos o mecanismos o herramientas o tecnologías para poder usarlo, pero por otro lado sabemos que son causa de accidente directa, ¿no? Entonces, Sí, aquí hay una contradicción en la normativa, en la administración, es decir, y usted, pues, prohíbe usted el uso del móvil directamente, ¿no? Es decir, sería lo había un momento sencillo. que decían, usted tiene que conducir con las dos manos en el volante, ya, pero es que yo podría ir hablando y jugando y manejando, ¿tú sabes la de botones que tiene un coche? Claro, Sí, sí. Carlos Sainz tiene poco comparado con lo que puede tener un coche. Entonces, aquí hay una contradicción, que es lo que te vuelvo a decir. Es decir, cuando estamos hablando de accidentes in itinere o accidentes con vehículos privados, pues todavía, pero cuando estamos hablando de accidentes de vehículos de flota, que la empresa ha comprado el vehículo el mejor que ha podido y tal, y después lo que está haciendo es poner una bomba, ¿no? O sea, claro, como dice Noelia, dice, en teoría no se debe tocar nada No del se coche, debe. ni radio, ni nada de movimiento, pero el volante sí, y yo tengo todos los datos en el volante, y yo voy mirando, y me sale una pantallita aquí, y yo puedo ir despistado gracias al propio vehículo. Entonces, Bueno, y solo tienes que ver, es que eso es un debate muy largo. Tienes que ver ah, los Tesla cómo vienen, con los pantallones cómo vienen, y al final, bueno, parece que estás viendo la tele en lugar de conducir, más allá de que pueda llegar la autonomía. Pero bueno, que sí, es una buena reflexión. Ya os digo que, como con otras sobre cuestiones, todo por la responsabilidad empresarial derivada de un accidente de tráfico grave. Pongamos que, bueno, pues una persona se puede quedar tranquilamente en una silla de ruedas después de un accidente de tráfico y a lo mejor cuando se investiga ese accidente, esta persona dice, no, es que me entró una oficina, una llamada de la oficina en el coche de empresa y yo la cogí. Con el móvil, sí, con el volante, sí, pero yo la cogí porque me entraba en el coche de empresa una llamada de la oficina y ¿ahora qué hago? Pues la empresa tiene una responsabilidad, ¿no? Entiendo, tendrá una sí, responsabilidad. sí, Es que esas son las mismas, David, yo creo que esas son las mismas paradojas que también hablaba muchas veces de los límites de velocidad. Es que los coches están para que quien claro, quiera vaya ahora a creo que 180 por hora, ¿no? ahora creo que ha sido Volvo el único, no sé si ha limitado un coche, ya no recuerdo si era 130, 140. Bueno, en cualquier Claro, caso, pero que la limitación son 120. esto es como si, ya os digo, podríamos estar hablando aquí 3 horas. ¿Por qué Sanidad no se coordina con tráfico para informar del estado de salud de determinadas personas que no deberían conducir? Ya sabéis que al final cada cosa va por un lado y bueno, pues tenemos en la carretera gente que no está en condiciones de salud para coger un vehículo, ¿no? Más allá de, bueno, lo veremos, si nos da tiempo lo veremos a continuación. Continúo, si os parece, en percepción de riesgos decía que es algo subjetivo que tenemos cada persona y la herramienta que tiene la empresa
para objetivizar ese riesgo es la evaluación del riesgo, en cualquier riesgo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que intentar es que todas las percepciones de todas las personas de mi empresa, como poco evaluar el riesgo. Evalúo la probabilidad y consecuencias de cada puesto de trabajo. Y lo que os decía, porque es importante. Es el mismo para todos. ¿Qué ha pasado históricamente con el tráfico? Que hemos evaluado el riesgo de tráfico de una manera general, sin profundizar si conduzco una furgoneta, si conduzco una moto, si soy repartidor de comida a domicilio y voy en bicicleta o en patinete, si soy camionero, si soy conductor de autobús, y etcétera, etcétera, etcétera. Si soy conductor de transporte de pasajeros o de mercancías peligrosas. Entonces, es muy importante a la hora de objetivizar el riesgo, utilizar la evaluación de riesgo, que es la mejor medida que tiene la empresa para trabajar los siniestros viales en este caso. Porque si dependemos de lo que interpreta cada uno, pues luego nos pasa lo que nos pasa. Evidentemente seguirá habiendo situaciones que no controlaremos, para eso se revisan las evaluaciones, para ver si el riesgo y la causa está identificada y seguir profundizando. Pero el mensaje que os quiero transmitir es que el tráfico no se puede evaluar con un café para todos. Igual que no se puede hacer formación genérica para todos en materia de seguridad y salud y en materia de el tráfico. ¿Vale? Seguimos. Bueno, os he dicho las distracciones y ahora voy a ir un pelín más rápido, pero lo digo para que cambiéis percepciones y para que también a nivel de empresa entendamos. Fijaros, hay distintas distracciones. Fijaros que circular 4 segundos a una velocidad de 120 son 132 metros que voy a ciegas. Es un campo de fútbol. ¿Tú te imaginas lo que es circular por un campo de fútbol? ¿Vale? Sin control, un vehículo. Entonces, que esos segundos que parecen pocos, cuando mando un mensaje, cuando contesto una llamada, cuando sintonizo la radio, etcétera, tengamos en cuenta que lo que comentaba Eduardo, igual la mejor medida es evito las llamadas, limito a manos libres o directamente ni manos libres. Pero eso ya tiene que ser la empresa la que se organice, ¿vale? El móvil es la principal distracción. Este vídeo, venga, lo voy a poner, sí, si me da tiempo. Sounds of children playing, rustling chops on paper craft. They seem so happy, so happy. I choose to see the sign more beautiful and bright, and never give a chance. Vale, elige cuidarte como cuidas a tu móvil. Fijaros que es contradictoria, ¿no? Como no nos protegemos la cabeza circulando en bici, por poner un ejemplo, y tenemos el móvil sin funda y ya nos agobiamos. Al final, vuelvo a lo de antes, creencias, percepción del riesgo. Un móvil se puede sustituir, pero una vida humana es más complicado. Entonces, hasta que no cambiemos ese chip, pues complicado es. Velocidad. Antes hemos hablado de velocidad. Fijaros que a 30 km/h el riesgo de fallecer por atropello de un peatón, un vulnerable, sería de un 10% y si subo a 50, el riesgo se eleva al 90%. Esto justifica, cuando se hacen las normas, por qué se ha adoptado una tendencia a reducir la velocidad. ¿Vale? O sea, la velocidad no es un capricho. A mayor velocidad, sabéis que mayor distancia de frenado, el coche recorre más tiempo, etcétera. Entonces, es importante tener claro que hay que cumplir con la velocidad que nos marca la norma porque seguramente vayamos por el buen camino. Y siempre pongo un ejemplo. Fijaros, Usain Bolt, esto va sin audio. La velocidad que alcanza es aproximadamente, creo que sale, no sé si son 40 y pico kilómetros hora, ¿no? En esos 44,75. Vale, cuando la gente se plantea, el patinete va a 25, no pasa nada. Vale, ¿os imagináis que os venga un patinete a 25? ¿Os imagináis que os venga Usain Bolt corriendo y os quedéis así a 40 y pico, 44,75, perdón? Entonces es importante, tomemos conciencia, pensamos que no, pero cuando estamos en los coles, por ejemplo, que hay accidentes, un niño que pasa detrás de un vehículo o cualquier vulnerable, una persona mayor, etcétera, al final, aunque vaya a poquita velocidad, hay consecuencias a modo de lesiones. Entonces es importante trabajar esto, trabajar que la gente perciba que la velocidad tiene consecuencias. Este lo voy a pasar, perdonad.
La velocidad, porque no me da tiempo ya. La velocidad, aquí te habla, la presentación os la puedo pasar luego, ¿eh? Te explica, es un vídeo de la DGT que te habla de la distancia de frenado para que lo entendáis. Cuando la distancia de frenado es la distancia que tardo en reaccionar cuando veo un riesgo y la distancia que recorre hasta que se detiene. Entonces, bueno, al final este vídeo lo explica bastante bien. Y luego el efecto túnel. Esto viene a decir que yo tengo una visión 180, ¿no? Cuando voy a una velocidad más reducida y a medida que voy a mayor velocidad, esto os pasará, mi visión va en efecto túnel. Entonces, al final, todo lo que sean riesgos por aquí, pues los voy a dejar de percibir. Entonces, es muy importante trabajar el tema de que percibamos la velocidad como un riesgo. Y lo que os decía antes, va a ser complicado, comparto lo que decía el catedrático Luis Montoro, porque es que vivimos en una sociedad de la inmediatez. Y corregir, nos gusta llegar rápido, nos gusta ir rápido, nos gusta hacer mil cosas a la vez. Entonces ahí tenemos un largo camino que avanzar. El alcohol, sabéis que se intentó en el Congreso reducir la tasa, que todavía no se ha conseguido. Simplemente deciros, ¿os subiríais con una persona que se toma una cerveza? ¿Os habéis subido alguna vez? ¿Os habéis tomado 2 cervezas y cogido el coche? Y respuestas, sí. Yo me he subido con una persona que toma una cerveza. Yo alguna vez he cogido el coche tomando 2 cervezas y no sé cuál es la otra que he lanzado. En cualquier caso, también os digo, David, cuando se toma una cerveza, cuando se toma dos, dice, oye, David, lo mejor no cojas el coche. Si lo tuvieses que coger, date cuenta de que no estás en condiciones iguales que cuando no has tomado una cerveza. Entonces, toma mayor precaución. Esto lo ligo al tema de la percepción del riesgo. Yo prefiero un conductor que tenga percepción de que se toma una, ¿vale? Y no debe conducir, de que no tenga ningún tipo de percepción, ¿vale? Igual que prefiero un conductor que tenga percepción de decir, os pongo un ejemplo, estoy en un semáforo en rojo, ¿vale? Que más o menos calculo que va a tardar 20 segundos. Y tengo mi móvil o mi pantalla, como decía Eduardo, y me entra un mensaje. Pues igual leerlo me puede dar margen. Ahora bien, ese conductor tiene que decir, ojo, que estoy cambiando la vista a la carretera y lo mejor es que no lo haga. Entonces, lo importante es cambiar percepción del riesgo. Otro ejemplo, lo ligo a los niños. A los niños les educamos en cruzar en verde, en el paso de peatones. Está fenomenal. ¿De acuerdo? Pero también compartiréis conmigo en que no es que el niño pase, es que el coche para. Entonces, prefiero un niño que analiza y dice, vale, bueno, un niño un poco ya mayor, ¿no? Un adulto. Dice, estoy en un núcleo urbano, miro a 1 kilómetro, no veo a nadie, miro a otro kilómetro, no viene nadie, está en rojo, ¿hay riesgo o no si cruzo? Evidentemente la norma me dice, no debes cruzar en rojo, pero lo importante es que en todo momento, más allá de la norma, percibamos si hay riesgo o no, ¿vale? Esto para mí es muy importante porque la norma nos va a ayudar, sin duda, pero no siempre porque yo tenga ¿cómo se dice? Porque yo tenga la preferencia no me va a pasar nada. ¿Me entendéis por dónde voy? Bueno, las drogas, medicamentos, España es de los países que más psicofármacos toma. Esto es una problemática también que tenemos de una sociedad de soluciones fáciles de inmediatez y cada vez la gente en controles de drogas y fármacos da más positivo. Cuanto más controles se hacen, más positivos encuentras y se hacen menos porque cuestan más que los de alcohol. Es lo que te dice la DGT, en general. Hay menos recursos, pero hay un problema con las drogas, ¿vale? Y con los fármacos. También tenemos una tendencia, estoy agobiado, tómate este ansiolítico, que no pasa nada. Y desde pequeñitos, soluciones fáciles. Entonces, tenemos que ser muy educados en lo que nos tomamos, en leer el prospecto del medicamento, en seguir las indicaciones del médico y ligado a esto, el tema de vigilancia de la salud. En las empresas os decía que hay una especialidad que es vigilancia de la salud y que evidentemente la vigilancia de la salud no es solo hacer el reconocimiento médico, es también controlar el estado de salud. Bueno, pues por eso algunas empresas se pueden llegar a plantear hacer ciertos controles, ¿no? Controles de alcohol aleatorios, negociado con los representantes, etcétera. Porque siempre se pone en debate, ¿es obligatorio o no hacer el reconocimiento médico? Lo que nos tenemos que plantear es, ¿el reconocimiento médico es una medida que está justificada en la evaluación de riesgo y que ayuda a minimizar este riesgo? Y si, la siguiente pregunta es, una persona que coge el coche, un conductor de transporte escolar, ¿os parece raro que se haga un control aleatorio de alcohol, negociado con la empresa y con los representantes y todo el mundo de acuerdo, y sin ánimo de despedir a nadie? ¿Os parece adecuado que aleatoriamente se le haga un control? ¿Sí o no? ¿Pone en daño su seguridad a terceros? Mi respuesta es que sí.
Evidentemente está la ley de protección de datos, está que hay que defender a las personas, etcétera. Pero yo creo que desde el punto de vista preventivo hay determinados riesgos que deberíamos de ser un poquito más flexibles y no irnos tanto a la ley y decir, oye, si un futbolista cuando termina un partido le hacen un control antidopaje, una persona que lleva 60 pasajeros de media, es raro que le haga un control para ver si está en condiciones. Todo bien argumentado, ¿vale? David, perdón, yo Sí, con respecto a ese tema es que no creo que aquí choque, en mi opinión, ¿eh? No creo sí, que sí. choque con nada de privacidad ni protección de datos, es decir, esto es un tema de seguridad. O sea, yo Sí, no creo que haya que hacerlo, hombre, aleatorio, aleatorio también porque no podemos estar tampoco perdiendo, pero que por supuesto que yo lo vería obligatorio, con una periodicidad, o sea, es que yo es la también. seguridad de La de cuestión la, es que en los foros siempre, no sé si os sucede, en materia preventiva en general, en cualquier foro, el tema de vigilancia de la salud es como el gran desconocido, ¿no? Y total, total. es una medida. Ahora viene el tema de salud Sí. mental y se supone que desde la parte de vigilancia de la salud, que digo, va más allá de un reconocimiento médico, pues tienen que evaluar esas personas que llevan de baja. Si no lo he interpretado mal, ¿no? La reforma. X tiempo, pues le tienen que evaluar el estado de salud. Entiendo que al final, lo que estamos diciendo, yo creo que es una medida preventiva que se justifica en una evaluación de riesgos y que es necesaria. Entonces, En realidad, David, el reconocimiento médico es voluntario, excepto ante determinadas situaciones de riesgo que pueden afectar a tu salud o tu seguridad, pero también una de las exenciones de la obligatoriedad, es decir, que lo hacen obligatorio, cuando es obligatorio, cuando el estado de salud de la persona trabajadora puede poner en riesgo a las demás personas. Es decir, cuando alguien utiliza un vehículo privado o de empresa para alguna gestión de la empresa o relacionada con la empresa, que puede ser desde ir a un curso, ir a una reunión, visitar a un cliente, usted está expuesto al riesgo de seguridad vial laboral, quitando los itinerares, ¿vale? Entonces, el reconocimiento médico ahí sería obligatorio, porque tu estado de salud puede poner en riesgo a los demás. sí, lo Bueno, que ya pasa, ya sea. te digo, luego te van a venir los juristas y te van a buscar vueltas y la representación, y no lo digo en plan peyorativo, para nada. O sea, si yo creo que al final No, no, vamos, todos, yo todos tenemos que sumar, pero que no es tan sencillo. O sea, y además es que hay como hay una cierta prudencia en hablar de ello y en decir, oye, pues yo considero, como estamos diciéndolo aquí, que de verdad, cuando una persona lleva por su seguridad y por la de terceros, yo creo que no es una locura justificar hacer ciertos controles de Pero salud, ¿vale? ese Pero debate cierto es que está encima de la mesa y se ha generado y hemos participado en muchos debates de este tipo, ¿no? Pero yo siempre pongo, o sea, nadie se plantea, nadie en su sano juicio se plantea que un piloto de avión, porque entendemos cuando está más que comprobado que hay muchísimas más muertes y es mucho más seguro un avión con coche y los resultados de la siniestralidad y de los accidentes están ahí, y nadie se plantea que a un piloto de avión no tenga un reconocimiento de salud. Es más, lo tienen totalmente regulado, totalmente escrupuloso, y nadie se plantea que un piloto de avión que lleva un montón de gente no pase previamente por... Sin embargo, eso no pasa con el ejemplo que tú has puesto, ¿no? En un tema de un transporte colectivo en el que tú llevas a niños en un colegio, de un autobús, en un camión con trabajadores, o sea, eso se genera ese debate, pero no se genera, con lo cual aquí está, bueno, es un tema que es verdad que se pone mucho en el tema preventivo encima de la mesa, pero me parece, no sé, por muy como ponéis a nivel jurista, como tú dices, y a nivel jurídico, pero es de un sentido común aplastante, ¿no? Es decir, sí, como, sí, ¿no? totalmente. Ya te digo, podríamos estar hablando largo y tendido, Sí, pero sí, bueno, sí. tengo, bueno, creo que tengo, interrumpidme cualquier pregunta. Voy a intentar todas las ideas que traía, exponérosla o Vale. si no, dejaros la presentación. Os Vale, si decía, tenemos, David, tenemos de todas maneras hasta las 12, o sea, sí, sí, que te dé pero tiempo porque estamos ya generando el debate aquí, como te siéntete eso, en sí, libertad, sí, os ¿vale? lo agradezco, la Venga, participación. venga. Estoy muy Gracias. cómodo. Que yo me quedaría media hora más, lo que necesitáis, a pesar de la desconexión que hubo. Fatiga, sueño, simplemente llevaros, que os decía, dormimos poco, etcétera. La pregunta es, ¿os dormís delante de la tele? ¿Por qué no dormirse delante de un coche?
pues esto nos pasa, ¿no? Que a veces vamos dando ahí parpadeos. Es un factor de riesgo que también tenemos que trabajar desde las empresas. Y luego os decía la parte emocional, el estrés, la agresividad, las emociones. Cuando tú te subes a un coche y vas estresado, normalmente adoptas a mí me sucede, ¿no? Me agobio más, me intento ir más deprisa, me noto más tenso, entonces mi cabeza es donde tiene que decir, oye, David, céntrate, atención plena, y percibe que estás conduciendo de la forma que tú no lo haces habitualmente, ¿no? Entonces, ese ejercicio yo creo que es el importante, porque somos personas y al final, bueno, los factores externos nos afectan, somos humanos, ¿no? Entonces, al final es cambiar el chip y decir, venga, estoy al mando de un vehículo, cuando me siento tengo que estar en plenas condiciones, ¿no? Porque cualquier decisión que tome es importante. ¿Qué más tiene que...? Nos daría para largo entendido, el factor humano. El factor vehículo lo tiene que trabajar la empresa. Los vehículos son equipos de trabajo. Os pongo un ejemplo. Fijaros, una máquina Hyundai de corte, un coche Hyundai. Los dos son equipos de trabajo. Los dos habría que evaluarlos y podríamos entrar en el debate vehículo particular, vehículo de empresa. El vehículo de empresa, evidentemente, desde el punto de vista legislativo, es responsabilidad de la empresa tenerlo en condiciones, ponerlo a disposición del trabajador, etcétera. Y el vehículo particular es responsabilidad de la persona y la empresa puede ayudar a esa persona que tenga el vehículo en mejores condiciones. No quiere decir que porque sea de fuera le dejo que conduzca y que tenga las ruedas como tenga o que el mantenimiento lo haga como haga, ¿no? La empresa también puede hacer ese ejercicio y el trabajador también, pues evidentemente tiene que contribuir. El patinete sería un equipo de trabajo a todas. Luego lo ha comentado Eduardo. Los vehículos ahora, yo por ejemplo, siempre pongo un ejemplo, tengo un Nissan Micra que viene heredado de mi mujer, que tiene 16 años. Ese coche tiene menos sistemas de ayuda a la conducción, como los que veis en la foto, ¿no? Que ayudan a objetivizar el riesgo. Pero mi Micra no lo tiene. Entonces, mi Micra es peor. Hombre, tiene menos sistemas, pero yo cuando me siento delante de ese Micra tengo que ser consciente de decir, vale, este coche funciona así y de seguridad tiene esto. Entonces me tengo que adaptar también al vehículo. ¿Entendéis por dónde voy? Y de igual forma, de poco vale lo que comentaba Eduardo si tengo muchos sistemas de ayuda a la conducción, es decir, aviso de ángulo muerto, detector de presencia de peatones, detector de velocidad y adaptación de velocidad, aviso involuntario de carril, etc., sistema Alcoloc, si no sé utilizarlo. ¿Qué es lo que nos está pasando? La mayoría de personas se compra un vehículo nuevo y no sabe que tiene esos hadas, que no son hadas madrinas, son los sistemas de ayuda a la conducción avanzados, que lo que te hacen es, si antes hablábamos de evaluar el riesgo, es objetivizar el riesgo. Y hay un ejemplo como el que veis aquí. Ahí veis rápidamente todo lo que se pierde ese vehículo, ¿no? Por eso esos sistemas de ayuda que te dicen, oye, que aquí hay un pasajero y demás, pues ayudan a que el riesgo sea más objetivo y yo pueda actuar, ¿no? De manera más segura. Neumáticos, vuelvo a lo de siempre. Me voy a la nieve, me voy al agua, me pongo unas botas, cuando voy en el coche no me planteo que los neumáticos tengan que estar en condiciones, ¿vale? Entonces, a la hora de adquirir un neumático, tiene que tener una serie de características. No vamos a entrar en ellos, pero vamos, simplemente que pilléis el neumático. Otro que os puede parecer una tontería, ver y ser visto. La mayoría de la información entra por nuestros ojos, entonces lo primero es que nosotros veamos bien, está claro. Y luego al final el coche no hay que llevarlo muy sucio, porque al final si los cristales no van en condiciones, ¿no? Si los focos no van en condiciones, si llueve y no paso en limpia, son pequeños detalles que ayudan al conductor a tener una conducción más segura. El cinturón de seguridad lo hemos comentado, no nos planteamos en una obra, si no hay protección colectiva, no engancharnos y en cambio en el coche sigue habiendo accidentes mortales por no uso del cinturón de seguridad. Y por lo que he visto en el webinar, hay empresarios que dicen que hay camiones que no tienen que... David, hay una cuestión, yo es que cuando lo he leído, digo, yo esto lo he leído en algún lado y como no estoy hablando como tú, pues he tenido la opción de buscarlo, lo tenía por aquí. Y es verdad que hay por ahí una excepción de quién puede no tener cinturón de seguridad y ser legal, que son aquellos vehículos
que de fábrica no los traen. Es decir, si tú tienes un camión de 1950, esto con los tractores pasaba mucho. El tractor arranca, el tractor funciona, el tractor se usa. ¿Vale? El camión arranca, el camión funciona, el camión se usa. Entonces, si el camión de fábrica no trae cinturón de seguridad, no te pueden obligar digamos, a instalarle un cinturón de seguridad para circular legalmente por las carreteras, desde el punto de vista de la DGT o de la ITV, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es lo que yo había vivido en su momento, es desde el punto de vista de PRL, el riesgo de accidente de tráfico o de siniestro vial, pues la gravedad, las consecuencias del suceso aumentan, digamos, de forma muy importante, porque claro, no tienes un sistema de retención, el riesgo de salir despedido o de golpearte con el cristal o con lo que sea es mucho más elevado. Es decir, desde el punto de vista de PRL, igual te pueden obligar a ponerte un cinturón, es decir, cualquier técnico va a firmar una evaluación y va a decir ponga el cinturón de seguridad aunque no lo traiga, pero la DGT te para la Guardia Civil y no te multa por ir sin cinturón. Por eso dice el empresario no es obligatorio, porque de fábrica no lo traía. Esa es Sí, la cosa. entiendo que será el caso como mis padres tenían un R5 antiguo, no tenía cinturones en la parte trasera y no, Lo mismo, no era lo mismo. obligatorio. Lo Pero mismo. claro, ya tiene que ser un vehículo bastante, tiene que tener años y por otro lado, desde el punto de vista preventivo, me costaría entender que no haya habido una adecuación, ¿no? Por Claro. parte, como medida preventiva propuesta por el servicio de prevención y que el empresario defienda que no la ha adaptado, ¿sabes? Es lo que me Ahí el costaría. empresario está asumiendo una responsabilidad derivada de no proteger al trabajador. Es decir, no es un Claro. camión conduciendo por la carretera. Los vehículos históricos no tienen cinturón y van por la carretera sin problemas, pero van a otras velocidades, van Mm. en otras situaciones. Este señor está trabajando, es un transportista al que lo están obligando a circular sin protección y en caso de un accidente, bueno, pues tendría un problema. Bueno, aunque sea del año 2000, ¿no? Dicen que no está antes del año 2001, bien. Sí, Pero aún así, desde el punto de vista preventivo, ¿cuántos técnicos hemos visto máquinas de 12-15 con su marcado mm, CE? Y cuando tú vas a ver el 12-15, te dice tendrás marcado CE, pero esta máquina no se puede utilizar en estas condiciones. Es decir, si el vehículo se utiliza por dentro de una fábrica y tú no tienes cinturón, y bueno, pues dices, bueno, pues venga, me juego el tipo, ¿no? Pero llevar a la calle. Claro, ahí el riesgo no está desde el punto de vista legal de GT. La DGT no te va a multar. El ya. técnico Ahí de desde, prevención, desde el punto de vista administrativo, yo no sé en el lío que se podría meter y cómo lo podría argumentar para defender que siga yendo sin cinturón, ¿sabes? Tanto el empresario de cara a una inspección, porque, y sobre todo, siempre que esté reflejado en la evaluación, que entiendo que estará, claro, porque me llama, ya ves, no sé, que lo mismo no hay evaluación de riesgos, ¿eh? No lo sé. Pero esa bueno, es la segunda parte. que lo has Bueno, explicado, yo creo que lo has dejado mucho, mucho más claro, Eduardo, te lo agradezco. La verdad no, que yo no pensé que el vehículo era tan antiguo, ¿sabes? Pero sí, si cabe esa posibilidad, pues ya está. 2001 dice aquí, estamos hablando de 25 años. Mm. Vale, pues sigo rápidamente. Bueno, aquí hay un ejemplo de que colisionar con la puerta de Alcalá es lo mismo sin cinturón que tirarte al vacío desde sus 40 metros para que veamos el impacto que tiene. Bueno, aquí también estas slides es el efecto elefante de lo que un pasajero atrás, el R5 que os comentaba antes, si no lleva cinturón, lo que podría suponer para el conductor en este caso. Y luego también es importante la ergonomía del puesto. De esto, si queréis, os puedo pasar también información de cómo me tengo que sentar para que las lesiones sean mínimas y para que la conducción sea más, en este caso, más fluida o más segura, ¿no? Cuestiones como el reposacabezas, eh, la altura del asiento, la distancia al volante, todo eso determina mayor o menor probabilidad de lesiones, ¿no? En caso de accidente. Es un tema de ergonomía que no está de más recordarlo, ¿vale? Esto es un crash test. Bueno, ahí veis cómo queda un coche. Os decía, el factor organizativo, ya voy un pelín más rápido, ¿eh? En 5 o 10 minutos. Si me dejáis 10 minutos, María Ángeles, termino. El factor organizativo, os decía, hemos visto el factor humano, trabajar con las personas desde la empresa, trabajar el equipo de trabajo, que es el vehículo, ver también el factor infraestructura, que lo paso por delante, pero bueno, tengo que saber si mi gente circula de noche, de día, circula en condiciones de nieve, en autopistas, en carreteras convencionales, todo eso determina, ¿no? Desde la evaluación de riesgos. Entonces, luego también tengo el factor organizativo, lo que os decía, no puedo aplicar café para todos. Hay conductores profesionales como taxistas, autobuses
que tiene una serie de riesgos, contacto con personas, atención al público, están jugándose la vida para salvar a otros, que al final esa carga emocional puede determinar que tenga mayor o menor probabilidad de sufrir un accidente de tráfico. Entonces, cuando hago evaluación de esos puestos, tengo que ser específico, ¿vale? No es lo mismo mi desplazamiento in itinere al trabajo que un señor que conduce una ambulancia y tiene que ir a atender de emergencia a una persona. No se tiene que jugar la vida, lo importante es que llegue de forma segura, ¿vale? Lo mismo con los taxistas, lo mismo un conductor de camión o, ¿qué he dicho por aquí? Camión, autobús. Entonces, que os quede esto claro, ¿vale? Que al final tengo que evaluar el tráfico en función de la tarea. Yo cuando veo a un repartidor siempre lo digo, yo ese repartidor que estoy viendo en la foto, repartidora, vale, veo que tiene una carga física por el tema de ergonomía, pero si le veo en un patinete, digo, ¿tiene casco, no tiene casco? ¿Va él solo? ¿A qué velocidad va? ¿Está circulando de noche? Al final, todo eso determina que tenga mayor o menor probabilidad de sufrir un accidente de tráfico. Está circulando por una zona que hay mucho tráfico, etcétera. Entonces, importante, analizar bien cada puesto para proponer medidas específicas al puesto de trabajo. No vale decir, no, riesgo de tráfico general y formación para todos. No, no es lo mismo una formación para uno que conduce una furgoneta que para otro que va en moto, ¿vale? Yo creo que lo entendemos. Ni los equipos de protección individual, etcétera. Y luego ya os decía, el factor vía, la carretera al final es el lugar de trabajo. Estos lo paso, son slides de recomendaciones de la DGT para conducir con lluvia, nieve, niebla o hielo. Algunas básicas, mantener la distancia de seguridad, etc., cómo usar las luces para ver y ser vistos, pero bueno, que está bien que las conozcamos para percibir el riesgo y tomar medidas. Y ya por último, ya me voy a parar aquí, aunque tengo un vídeo muy interesante, pero os lo dejaré, os mando la presentación, María Ángeles, que habla del comportamiento colectivo, ahora lo comento. Luego la pregunta final ya sería, ¿qué hace nuestra organización, nuestra empresa, ¿no? Para que el trayecto sea más seguro? Bueno, esto lo pasamos. Al igual que que cuando evaluamos otros riesgos de higiene, como veis aquí, de ergonomía o contaminantes físicos, como puede ser el ruido, el riesgo de tráfico lo primero que hay hay que evaluarlo. La DGT, bueno, fijaros, hay 3 documentos que son claves y que justifican, espero, lo que he explicado. El primero es de 2011 y es un criterio de la inspección, ¿vale? Es una guía de actuación para los inspectores de trabajo que te desglosa muy bien cómo una empresa tiene que trabajar la evaluación de riesgos de tráfico desde el factor humano, vehículo, infraestructura y organizativo. Y además toca temas para no hacer esa evaluación genérica, para ir al detalle, ¿no? Si soy un conductor nocturno, pues hablar de turnicidad, etcétera. Entonces, te da una pista de cómo evaluar bien ese puesto de trabajo y el riesgo de tráfico, teniendo en cuenta otros factores de tipo psicosocial, como hemos comentado. Esto viene de 2011. Para mí es una referencia y que también justifica todo lo que os he explicado. La DGT tiene un plan de movilidad segura y sostenible en la empresa. No es obligatorio tener un plan de movilidad. Ahora sí, por la Ley de Movilidad Sostenible para determinadas empresas. Las empresas no lo solían hacer, pero que sepáis que hay un documento referente, que al final es como hacer una evaluación muy específica del tráfico. Y luego la Ley de Movilidad Sostenible, que ha venido en 2025, a determinadas empresas de mayor tamaño, mayor de 200 por centro o mayor de 100 por turno, les obliga a tener un plan de movilidad seguro, sostenible al trabajo, perdón. Entonces, ahora sí o sí, por la Ley de Movilidad Sostenible se está obligando a determinadas empresas con unas características a tener un plan de movilidad. Entonces, lo que os quiero transmitir es que, como mínimo, por favor, evaluemos el riesgo, lo evaluemos de forma específica. Una buena medida para hacerlo de forma específica es trabajar un plan de movilidad, que hay muchas referencias, tanto la DGT como de institutos regionales. Y luego la Ley de Movilidad Sostenible ya nos está invitando legalmente a que determinadas empresas hagan esos planes de movilidad. Y esos planes de movilidad sostenible, os lanzo una pregunta. ¿Sostenibilidad es lo mismo que seguridad? Normalmente van de la mano, pero el plan de movilidad sostenible va más ligado a ir caminando, utilizar la bicicleta, utilizar el patinete, utilizar medios de transporte colectivo, utilizar vehículos eléctricos o híbridos, compartir el vehículo, pero no tiene que dejar de lado que la Ley de Movilidad Sostenible también lo dice, ¿no? Que nos tenemos que preocupar por las medidas de seguridad vial laboral y de la formación de nuestros trabajadores. No tiene que dejar de lado esa parte de seguridad vial laboral. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que voy es que la sostenibilidad está muy bien, yo también la comparto, pero si la pregunta es, ¿tú fomentarías en tu empresa que vayan en bicicleta o en patinete al trabajo?
pues igual me lo pienso, ¿vale? Porque tendré que hacer un análisis de si eso me va a suponer más o menos riesgos. ¿Entendéis por dónde voy? ¿Es más sostenible ir en bicicleta que ir en coche? Pues sí. ¿Pero es más seguro ir en coche que en bicicleta? Pues es lo que tenemos que analizar. Para mí lo más seguro es siempre ir en transporte colectivo, pero no todas las regiones y todos los lugares de España tienen posibilidad de ir en transporte colectivo. Entonces, la ley de movilidad sostenible va en esta línea de sostenibilidad, nos habla de trabajar el teletrabajo, nos habla de trabajar la flexibilidad horaria y de cambiar también los vehículos de combustión a vehículos híbridos o eléctricos. Pero no, para mí no es un paradigma distinto a lo que desde el punto de vista preventivo tendríamos que haber trabajado ya desde 2011, desde hace 15 años, ¿vale? Entonces, tampoco quiero que os dé la sensación de que la ley de movilidad sostenible desde el punto de vista de seguridad vial, según mi opinión, cambia mucho a lo que había que hacer. No, ya lo tendríamos que haber hecho, ¿vale? Sí que habla de que tiene que haber consulta y participación con la representación en caso de existir, habla de una figura del gestor de movilidad y habla de una serie de trámites administrativos y de plazos que hay que cumplir. No sé si aquí hay empresas muy grandes, pero bueno, que sepáis que la ley de movilidad sostenible sobre todo está más enfocada a empresas grandes, aunque para empresas pequeñas también van a sacar ayudas que se publicarán para que las empresas puedan implantar esos planes. ¿Y qué es lo más importante? Y ya con esto 12 y 2, un par de minutos. Cuando establezco un plan de movilidad, para mí lo más importante es el compromiso de la dirección, lo que ha comentado María Ángeles en el inicio, el liderazgo. Si la empresa no cree en ello, es complicado que canalice hasta abajo, ¿vale? Si lo cree por convencimiento, mejor que por obligación, pero lo importante es que lo crea. Y lo segundo más importante es analizar cómo se mueve mi gente. Cuando yo hago un plan de movilidad, tengo que preguntar cómo se desplaza de manera individual cada uno de mis empleados. Y a partir de ahí proponer, o sea, buscar una serie de, si el objetivo que tengo es reducir la siniestralidad de los accidentes in itinere, tomar medidas, sacar una serie de medidas, designar unos responsables, tener unos indicadores, seguimiento y control. No deja de ser algo muy diferente a lo que es un plan de prevención, una evaluación de riesgo, la movilidad. Y lo que es muy importante es saber cómo se mueve mi gente, ¿de acuerdo? Y ya con esta yo creo que voy a terminar. Hablando de liderazgo, os pongo este vídeo. Bueno, hace la reflexión, ¿no? ¿Qué tipo de conductores queremos crear? Entonces, si tenemos líderes que nos transmitan comportamientos seguros, será más fácil que se canalice hacia abajo, ¿no? Ahí dice, el otro día escuché una persona que decía, somos peores obedeciendo que imitando. Y es así. Al final tenía un vídeo, lo que pasa es que no me da tiempo y no lo voy a poner, María Ángeles, pero es un vídeo muy gracioso, os lo pasaré, porque habla de cómo el comportamiento colectivo determina el comportamiento individual. Y es un caso, un estudio que hicieron en una consulta en la que no voy a hacer spoiler, pero entra una persona y la manera de recepcionar a los pacientes viene, bueno, primero lanzan como un pitido, ¿no? Y todo el mundo se levanta y luego, bueno, pues la persona que entra nueva vas viendo cómo se va comportando, etcétera, etcétera. Y te das cuenta de que muchas veces en seguridad y salud y en seguridad vial nos comportamos así, ¿no? Si el otro va muy pegado al de delante, yo me pego muy delante. Si en la glorieta me da vergüenza porque tengo que dar otra vuelta para salir, pues no doy la vuelta y salgo cuando no tengo que salir. Al final todo eso lo vemos como normal. Si el otro adelanta en una carretera convencional, ¿por qué yo no voy a adelantar? Porque igual me da vergüenza, ¿no? Y en otros ámbitos sucedería igual. Si no llevo casco, ¿por qué tengo que llevarlo yo? Y al final la gente se acostumbra al riesgo, no lo percibe, lo ve como algo normal y es muy importante, ya os digo, el liderazgo y el comportamiento colectivo de la empresa va a determinar el comportamiento individual. Y con esto yo creo que
doy por finalizado. Me ha faltado algunas buenas prácticas que si os parece, os las paso, que están integrando empresas, yo creo que las hemos ido comentando, pero que sepáis que ya hay empresas, ¿no? Os traía ejemplos de nuestros premios escolásticos Zaldívar, que ya desde hace años vienen trabajando en la movilidad segura y sostenible. No hay que hacer nada muy extraordinario, hay que analizar la movilidad de nuestra gente y las medidas yo creo que más o menos todos las conocéis, ¿vale? Por poner un ejemplo, si tú no quieres alcohol en una comida de empresa, no pongas alcohol. Pero ¿qué pasa? Como decía el otro, en la iglesia también se bebe, ¿no? Pues al final ese tipo de medidas de cultura tenemos que ir poco a poco instaurando. Y como buena práctica, ya os digo, tenemos las que hemos comentado, flexibilidad, teletrabajo que ya venían de antes, autobuses de ruta, autobuses lanzadera, dar ayudas para transporte público, dar ayudas para mantenimiento de vehículo, protecciones individuales, etcétera. Fomentar el uso de la bici de manera adecuada. Todo ese tipo de cosas ya vienen de antes y a ver si con el empuje de la Ley de Movilidad Sostenible conseguimos que además de sostenible, pues sea seguro. Y con esto ya concluyo. Pues David, muchas Muchísimas gracias. gracias, Y David. antes de darle paso a María Ángeles para que os despida, recordaros que en el chat he dejado la encuesta, el enlace a la encuesta de valoración que lleva apenas 10 segundos, con lo cual, mientras escuchamos a María Ángeles decirnos adiós y darnos las gracias, os da tiempo a hacer esa pequeña encuesta de valoración. Nada, yo poco más, que ya nos hemos pasado unos minutos. Me estaba escribiendo Salomé, que os decía al inicio, la directora provincial de Faesta Sevilla, que le pilla que es imposible, dice, no me voy a conectar desde el coche, nunca mejor dicho, ¿no? No, y nada, excusar de nuevo que no haya podido estar. Y nada, reiterar el agradecimiento a David, que como ya esperábamos y ya te hemos visto otras veces, bueno, pues una ponencia y una exposición muy ilustrativa, un tema sin duda de mucha actualidad, como decíamos en el arranque, y que al final mucho, como hablamos todos los que llevamos tantos años en el APRL, es el sentido común, porque al final no estamos descubriendo la pólvora, pero sí que es verdad que es importantísimo tener estos espacios, estos momentos de recordar, ¿no? Y que ahora cuando salgamos y nos metamos en el coche, nos pase, ¿no? Por la mente un poco todo esas clave, todas esas ideas que en el día a día las tenemos súper interiorizadas y no somos conscientes del riesgo que tenemos cada vez que nos montamos en un vehículo. Con lo cual, mucha pedagogía, como decía Pepa, mucha pedagogía, que es importante que el aprendizaje al final va de esto. Y nada, animaros a todas, a todos a que tomemos buena nota de todo lo que David tan magníficamente bien nos ha expuesto. Muchas gracias a todas, a todos, a todo el material, como decía al inicio, que se hemos ido generando a lo largo de todo este proyecto que, como ya decía, toca su fin. Os lo haremos llegar, os animamos en cualquier caso a través de Faesta, más allá de que mañana termine el plazo del periodo de ejecución del proyecto. Bueno, seguiremos con ese correo electrónico todavía abierto de riesgos laborales @faesta.es. Si no es así, Eduardo, me corrígeme. Y estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, duda, acompañamiento, en fin, que necesitéis. Estamos para ello y en Faesta, pues nada, seguiremos apostando por una prevención y sobre todo por una cultura preventiva, ¿no? Para todas nuestras empresas y especialmente a las cooperativas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto y nada, a seguir. Gracias. Gracias.